viernes 5 de junio. Bienvenidos, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Iniciamos el programa, como cada día, uniéndonos al minuto de silencio y oración que tiene lugar en toda España para recordar a las víctimas del coronavirus y a sus familias. Nuestro recuerdo para todos ellos. Además, hoy es el 10º y último día de luto oficial decretado por el gobierno de Pedro Sánchez, pero no se preocupen que, por supuesto, desde el Toro Televisión seguiremos realizando cada día ese minuto dedicado al silencio y a la oración para recordar y homenajear a todos los fallecidos por la pandemia de COVID-19 en nuestro país y especialmente para tener muy presentes en nuestro recuerdo a todas sus familias, a esas al menos 43.000 familias rotas por la desgraciada enfermedad del coronavirus. Vamos a empezar hoy mirando a Madrid, donde hay muchos asuntos que comentar, y luego hablaremos de política nacional, donde sigue coleando el asunto del último enchufe del Ejecutivo Sánchez, en este caso al mejor amigo de la infancia del presidente, Ignacio Carnicero. Miramos primero a Madrid, como digo, Jessica Zorogastúa, muy buenos días. Muy buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy bien, hoy he visto que vas a abrir tú con política, y nosotros, que no solemos tocar política porque somos un medio de información local, hoy abrimos también con una noticia política por la parte de Madrid, ¿no? Que es que el Partido Popular de Madrid podría convocar su congreso en un mes prácticamente, porque tienen la intención de afianzar un poco la presidencia regional en un momento en que pues nos encontramos en esta crisis coronavirus, que hay una inestabilidad política muy grande, que hay una inestabilidad económica, que la gente está demandando de los gobernantes y de toda la gente que está al frente de las instituciones, pues mayor solidez, ¿no? Y en este sentido el Partido Popular querría afianzar esa presidencia regional. Le vamos a preguntar por este asunto también en unos minutos a Ana Camins, que nos va a acompañar. Ana Camins, que es la secretaria general del Partido Popular de Madrid. Este jueves se celebró el comité, la reunión del comité de dirección del partido en Madrid. Le vamos a preguntar por todo ello y por los asuntos que se trataron, porque Madrid estos días, Jessica, es protagonista por muchas otras cosas. ¿Se sabe si pasaremos a fase 2? Todavía no lo han dicho, toda la sensación hoy, es ¿verdad? buena, exactamente. Estamos pendientes de que o a mediodía o esta tarde ya respondan si pasamos a fase 2 y por fin ya tendremos un poquito más de alivio todos, tanto los ciudadanos, que podrán tener mayor libertad para salir y hacer cosas, como la economía. Claro. Jessica, no es la única noticia. Efectivamente, abríais hoy con política, cosa que me había extrañado, pero bueno, por otro lado, la verdad es que las noticias políticas son muy relevantes esta semana, o sea que tiene toda la lógica. Sí, realmente, como os digo, no solemos tocar muchos temas de política, los tocamos tangencialmente, pero en este caso teníamos una información muy directa de fuentes del Partido Popular y nos pareció interesante abrir con ello, ¿no? Porque además, como tú dices, la política es relevante. Hoy no sabemos si pasamos a fase 2, pero en caso de que lo hagamos, por ejemplo, eso tiene una implicancia muy grande sobre la sociedad. La segunda noticia que llevamos en Madrid 365 es el tema de los centros escolares, ¿no? Ellos tendrían autonomía ya para abrir a partir de la fase 2, con lo cual
se prevé, y ya lo ha dicho el consejero de Educación, que podrían abrirse los colegios para aquellos alumnos que van retrasados. Ya. Cuyos profesores han detectado pues que en estos meses de contacto digital, de enseñanza digital, pues tienen problemas, y lo ideal sería que vuelvan al menos este mes de junio, que es el último del curso escolar, a poder ponerse al día de las cosas. Ya. Jessica, ¿se conocen detalles de cómo podría ser esa vuelta a los centros escolares? Porque realmente, cuando el otro día lo anunciaba Isabel Díaz Ayuso, que se estaban viendo todas las opciones para que los escolares pudiesen volver a las clases, nos asaltaban dos dudas. La primera es si para 10 días de clase va a merecer la pena que vuelvan o es que se va a alargar el curso escolar, ¿no? Y la segunda es qué edades son las que deben volver, porque hay, efectivamente, la pandemia tiene poca incidencia en niños, pero por ejemplo, los menores de 6 años no tener que usar mascarillas, no sé si son especialmente más vulnerables. No sé cuántos detalles se tienen hasta el momento. Claro, dentro de las indicaciones que no se han dado desde el Gobierno central y que todos están esperando, no solamente para esta vuelta en junio, sino para la vuelta en septiembre, lo que se sabe es que no van a volver todos los alumnos, no va a ser un lleno de aulas total, sino que tienen que respetar los metros de distancia, tienen que también tener especial cuidado con la higiene. Por eso hacía hincapié en que quieren que vuelvan los alumnos de primaria, por el tema de ponerse al día aquellos alumnos que los profesores y tutores han detectado de que tienen que una falta, a lo mejor esa brecha digital no les ha ido bien y necesitan clases de refuerzo. La comunidad siempre ha hecho hincapié en que vuelvan los alumnos de segundo de bachillerato, sobre todo por la preparación para la selectividad que es muy importante para su paso a la vida profesional, a la última formación para la vida profesional, y creo que en ese sentido, pues todavía, aunque esté por determinarse, no va a haber una vuelta masiva de alumnos, sino que va a haber una vuelta más controlada, por decirlo de alguna manera. ¿Hola? ¿Jessica? Sí, María. Sí, no, te habíamos dejado de escuchar, porque digo que los exámenes de selectividad sí que se van a celebrar, esto está fuera de toda duda. Sí. No sé hasta dónde me habéis escuchado, porque a mí se me ha quedado un poco también colgado el audio, pero lo que decía era que los alumnos de bachillerato pues tendrían que volver un poco para ponerse a un ritmo más grande para la selectividad. Jessica, en cuanto a la actividad económica, que también estáis siguiendo día a día, hemos hablado en los últimos días, bueno, pues de comercios, de empresas centenarias que se veían abocadas al cierre. No sé, al haber entrado ya en los últimos días en esta fase 1, si se nota de alguna manera una pequeñita reactivación. Bueno, la reactivación está todavía muy en stand-by, todos están esperando, la gran cantidad de empresas, al menos en hostelería también y en comercio, están esperando la fase 2. ¿No? Han abierto muchas tiendas que tienen cara al público, por decir de una gran cadena de venta de ropa, pues han abierto sus espacios que tienen a pie de calle, pero para el tema de los centros comerciales hay que esperar al lunes, y yo creo que sí se están preparando, porque hay ya mucha información dentro de las páginas web que están hablando de sus tiendas que ya se preparan para el lunes abrir, ¿no? Ya. Y bueno, por último, Jessica, si no nos queda ninguna noticia que tratar, recuérdanos cómo pueden inscribirse los lectores que lo deseen en vuestro boletín de noticias para leeros en el móvil o en el ordenador. Pues ya sabéis que para los lectores de Madrid 365, con meterse en nuestra web o a través también del teléfono móvil, tienen en la página principal que rellenar su nombre, su email y su código postal, y podrán directamente tener acceso al boletín de noticias de Madrid 365. Jessica, muchísimas gracias, feliz fin de semana, y nos quedamos muy atentos a esa decisión del Ministerio de Sanidad para ver si pasamos de fase o no. Si lo conociésemos a lo largo del programa durante esta mañana y fuésemos de nuevo sin criterios demasiado medibles, te llamaríamos, pero
tenemos mucha confianza todos en que pasamos a partir del lunes a la fase 2, ¿no? Lo contrario nos extrañaría. Sí, yo creo que hay una sensación muy grande de que vamos a pasar a la fase 2. La información que ha dado el Gobierno ayer ha sido positiva y esperanzadora y, como tú dices, no creo que vuelvan a castigar a Madrid, y espero que no me llames para decir para tener que hablar sobre qué pasa en la fase 1, sino que tengamos que decir qué bien que pasamos a la fase 2, qué bien que abrimos teatros, qué bien que abrimos museos, qué bien que abrimos centros comerciales, qué bien que pasamos todos dentro de los restaurantes y reactivamos esta ciudad y esta comunidad. Yo también lo espero, desde luego, porque tras el chasco de este jueves para el sector turístico, pues otro golpe, Sí. sobre todo al turismo de Madrid y a la hostelería, la verdad que sería muy complicado de gestionar. Yo soy muy optimista en ese sentido. Es verdad que con todo lo que ha pasado en estos meses, en estas semanas de desescalada, cada vez se cambia de criterio y hay una cierta sensación de desorden, pero espero que no, como dices, nos castiguen y Madrid pase a la fase 2. Vamos, todo indica que sí. Esperemos que sí. Jessica, feliz fin de semana, como te decía. Feliz fin de semana. Espero contar contigo ya el lunes. Muy bien, muchas gracias. Será una buena señal. Adiós, supuesto, Jessica. Te adiós. leemos en madrid365.es, como siempre, porque, como digo, Madrid esta semana es muy protagonista en la actualidad política nacional y no siempre de una manera deseada. Vamos a saludar ya en la mesa a Ana Camins, secretaria general del Partido Popular de Madrid. Señora Camins, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues encantados de saludarla. Vamos a empezar, si le parece, hablando de esa reunión que yo mencionaba al inicio de la redacción abierta. Este jueves el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, presidía el comité de dirección del Partido Popular en Madrid. Estuvieron en esa reunión usted misma, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero. Se abordaron muchísimos temas. Para mí uno de los más relevantes es esa petición que lleva haciendo su partido ya muchas semanas de que se permita utilizar a sus ayuntamientos el superávit para paliar, ¿no?, los efectos devastadores de esta crisis, que de momento creo que no tiene respuesta. No tiene respuesta y efectivamente ayer reunimos a nuestro comité de dirección del PP Madrid. Tuvimos la inmensa fortuna de que nos presidiera nuestro presidente nacional, Pablo Casado. Era una reunión importante, puesto que después de estos casi 3 meses de confinamiento, de estado de alarma, se ha trabajado mucho, se ha hecho mucha actividad online, hemos estado muy pendientes de las estructuras locales del partido y sobre todo hemos estado muy pendientes de apoyar la gestión que estaban haciendo tanto nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid como nuestro alcalde y el resto de alcaldes de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Al final son los alcaldes del Partido Popular de Madrid los que han ido por delante también en muchas cuestiones. Hay que tener en cuenta que se les quitaron todas las competencias por parte del mando único, pero que sin embargo luego se les ha dado la responsabilidad de ir gestionando todas esas fases y las decisiones que han ido tomando desde Moncloa. Una cuestión importante es, y llevamos pidiéndolo desde el minuto 1, es que se permita que los ayuntamientos que tienen superávit, que han hecho sus deberes, que tienen ese ahorro que han hecho también los vecinos, se pueda utilizar para luchar contra el COVID-19, para ayudar a los vecinos de los ayuntamientos, y en el caso del Ayuntamiento de Madrid no son ni más ni menos que 420 millones de euros que podrían estar ya desde hace meses al servicio de la gente que más lo necesita en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde Almeida es que ya lo ha implorado, una entrevista que le hicieron que decía: yo es que ya lo imploro. Entonces, bueno, pues estuvimos tratando esos temas, también viendo cómo se han comportado nuestros presidentes, que a pesar de estar confinados, pues en todas las sedes locales se han organizado equipos para atender a los vecinos mayores que de la noche a la mañana se vieron que no podían salir de sus casas. Los ayuntamientos que gestiona el Partido Popular han sido ejemplo también para otros ayuntamientos, han ido por delante. De hecho, vemos muchos alcaldes del Partido Socialista pidiendo ahora hacer cosas que ya nuestros alcaldes llevan haciendo meses. Ya. Esta semana también hablábamos ahora mismo con Jessica Zorogastúa de la posibilidad, que parece ser que es el deseo de la presidenta madrileña, de que vuelvan los escolares a las aulas, y leíamos en algunos medios el siguiente titular: el gobierno de Ayuso elimina más de 14.000 plazas en la escuela pública para el próximo
curso. Automáticamente la presidenta lo desmintió, publicaba el siguiente mensaje en Twitter: no es así, el año pasado ofertamos 178.025 plazas y este año 178.261. De momento son 236 más, no 14.000 menos, y se aumentarán entre 8.000 y 10.000 más según las solicitudes que haya. Claro, si uno hace las cuentas con lo que aclaraba la presidenta y ve el primer titular, no entendemos muchos de dónde ha podido salir este dato, ¿no? Bueno, son dos cosas. Uno, no es que la presidenta quiera que los niños vuelvan el lunes a las aulas, es que cuando nos presentaron desde Moncloa las escaladas y las fases, ya decía que en fase 2 podrían volver a las aulas los alumnos que necesitaran refuerzo educativo, los alumnos que necesitaran, que por motivos de conciliación sus padres no pudieran atenderles porque ambos dos tenían que ir a trabajar, y porque aquellos niños que tenían que pasar pues a bachillerato o a la secundaria, pues también era necesario. Con lo cual, lo que ha hecho la presidenta es anunciar que estamos preparados para que, si pasamos a fase 2 y nos lo comunican hoy, puedan volver a las aulas aquellos niños que sus profesores determinen que necesitan ese refuerzo educativo. Y el tema de la eliminación de plazas escolares para el próximo curso ya es un mantra muy repetitivo por parte de comisiones obreras, que lo que hace es que no tiene en cuenta que la Comunidad de Madrid y el proyecto del Partido Popular en educación es muy claro y lo saben todos los madrileños. Nosotros ofertamos cada curso escolar una serie de número de plazas en función de lo que pensamos que puede ser suficiente, que luego se adecúa en función de la demanda. Aquí no hacemos como en otros lugares gobernados por la izquierda, que son lentejas, y si no cabes en este colegio, pues te vas a este otro que dice un administrativo o cualquier persona funcionaria de la comunidad autónoma que sea. Nosotros adecuamos las plazas en función de la demanda. Por eso, ahora a lo mejor se ve que ofertamos menos número de plazas, pero en septiembre se adecuan en función de la demanda, porque estamos en este momento, creo que hoy termina el plazo del proceso de escolarización de los niños. Entonces, habrá el número de plazas suficiente y seguirá ocurriendo, como ocurre siempre en la Comunidad de Madrid, que más del 93% de las familias lleva a sus hijos en la primera opción que eligieron a la hora de tramitar el proceso de escolarización. Cambiando de asunto, este jueves el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reconocía en el pleno de la Asamblea que a principios de marzo, tal y como había dicho el Partido Socialista, se envió por error un protocolo a los centros sociosanitarios que no aconsejaba las derivaciones de ancianos de residencias de mayores a hospitales. Lo que también explicó el consejero, y esto en cambio no lo mencionan la mayoría de medios, es que ese protocolo en ningún caso se llegó a aplicar, porque se elaboraron después otros 5 hasta dar con el documento definitivo, ¿no es así? Claro, esto llegó a finales de marzo, este documento, cuando ya quien ejercía el mando único de las residencias era el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y sobre todo el protocolo llegaba porque bajo este mando único no se enviaba ninguno, ¿no? Y tenían que actuar las residencias. Me gustaría pedirle también una valoración sobre este tema. A ver, mi valoración es que aquí se está intentando tapar que en el mes de marzo se le da el mando único, como bien has dicho, al vicepresidente segundo y no se vuelve a saber de él. Se le da la gestión y hay una rueda de prensa con todo tipo de teletipos y todo tipo de explicaciones, donde se dice que el vicepresidente segundo es bajo el cual se tienen que poner todas las residencias públicas y privadas de toda España. No volvemos a saber de él. Y luego la Comunidad de Madrid no ha dejado de atender absolutamente nada en sus competencias y en sus funciones. Yo lo que voy a decir de este tema, independientemente de las explicaciones que se están dando, es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, desde el primer momento que tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en las residencias de la Comunidad de Madrid, número de contagios, profesionales que no estaban recibiendo el material que necesitaban de protección, número de fallecidos, actuó en ese mismo momento, ¿vale? Y además también tengo que decir que el conocimiento de la presidenta es posterior al conocimiento de esta situación que tuvieron los grupos parlamentarios. Dicho esto, no se han dejado de hacer derivaciones, por supuesto, por motivos clínicos, de las residencias a los hospitales. De hecho, ha habido más de 9.000 traslados de residentes mayores a los hospitales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos hemos saltado 9.000 y pico veces esa supuesta orden de no trasladarles? Yo comprendo que ha podido haber fallos, yo comprendo que se han hecho un montón de borradores, pero también sé que hay una coordinación absoluta, o ha habido una coordinación absoluta, entre la Consejería de Sanidad, entre
Enrique Ruiz Escudero y la Consejería de Políticas Sociales, se han celebrado más de 21 reuniones de coordinación entre estas dos consejerías y que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, no ha podido o no ha tenido a bien acudir a esas reuniones. Pero yo sé que la coordinación entre ambas consejerías ha sido fluida y absoluta y que no se han llevado a cabo esos protocolos donde ese borrador, en concreto uno de ellos, donde venía a decir que no se hicieran esos traslados. No se ha llevado a cabo y de hecho se han llevado a cabo más de 9.000 traslados. Una media de 100 al día. De hecho ayer fueron 110. Porque el consejero de Sanidad, además, lo que explicaba es que finalmente cada caso se valoró de manera individual. Pero eso siempre ¿no? es así, es que las valoraciones siempre son bajo criterios médicos, antes de la pandemia y después de la pandemia, eso siempre es así. Y se habla con todas las residencias y se habla con todos los geriatras y se han medicalizado más de 250 residencias y se ha llevado a personas mayores a hoteles medicalizados donde no ha fallecido ni uno y se ha hecho un trabajo con la que estaba cayendo en Madrid, con todos los problemas que teníamos para traer material sanitario, porque aquí hemos estado muy solos. Es que esos 17 aviones que ha conseguido traer Isabel Díaz Ayuso por sí sola ha tenido muchísimas dificultades, que algún día habrá que contarlas, por cierto. Sí, ella lo explicó en una entrevista precisamente en El Gato al Agua esta semana, cómo Madrid se había encontrado absolutamente sola comprando en China y ella incluso daba cifras concretas. Madrid ha comprado 10 veces más material sanitario del que ha conseguido a través del Gobierno central. En todo caso, sí que es llamativo que quien preguntaba al consejero de Sanidad era la diputada socialista Puri Kausapi, que exhibía o esgrimía el mismo argumentario que le hemos escuchado esta misma semana a la portavoz de Podemos, a Isa Serra, tras esa reunión de la izquierda radical, por decirlo de alguna manera, con el vicepresidente Aguado. ¿No creen que hay una estrategia coordinada en este sentido entre el Partido Socialista y Podemos? Bueno, está claro que hay una estrategia de taparse, de cuidarse, son un gobierno en coalición a nivel nacional y trabajan juntos en el sentido de el relato que quieren contarnos a todos los madrileños y a todos los españoles vaya siempre encaminado a echarle la culpa, como siempre, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En ese sentido están muy coordinados, por supuesto, en la Comunidad de Madrid y en toda España. Pero sí que tengo que decir que en toda esta cuestión de las residencias y de los datos, los grupos parlamentarios han tenido a veces más información que el propio gobierno. Hay otro asunto no referente a la propia comunidad, sino a lo que ocurrió este martes en el Senado. No sé si podremos ver las imágenes antes de que finalice el programa, y es que el Grupo Parlamentario Popular abandonó la Cámara Alta por los insultos que sufrieron por parte de un senador de Izquierda Unida y Más Madrid, de Eduardo Fernández Rubio, que insultó a los... Bueno, pero eso es la tónica general. A ver, lo que ocurrió en el Senado es que no se puede permitir, porque además este senador, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, claro, está acostumbrado a llevar este tipo de algaradas. Lo que pasa es que normalmente se le corta y se le contesta. Lo que no se puede permitir es que desde la presidencia del Senado no se escuche. Quiero pensar que la presidenta del Senado no escuchó lo que estaba diciendo ese senador, pero que es que media hora antes otra senadora de otro grupo político independentista también había llamado fascista a otro grupo parlamentario. O sea, el insulto como argumento lo tenemos que denunciar. Entonces, lo que hizo nuestro portavoz, Javier Maroto, es intentar que la presidenta del Senado cortara de raíz esos insultos, porque, aparte esta gente lo que no puede hacer, por un lado, es echarnos en cara que no estamos en las mesas de reconstrucción o que no queremos reconstruir o que hay que salir todos unidos, todos más fuertes, y por otro lado, en cuanto cogen un micrófono, se suben a una tribuna y no estás de acuerdo, les haces una crítica, somos todos fachas y fascistas. Así que yo creo que hicimos muy bien los senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de no tolerar ese tipo de insultos y levantarnos, por supuesto, y lo volveremos a hacer si la tónica general... No se ha eliminado, supongo, del diario de sesiones, ¿no? No, porque ni de lo que sucedió el otro día con Cayetana Álvarez. Aquí tengo que decir que el reglamento del Senado no es igual que el del Congreso. La presidenta del Senado no puede retirar del diario de sesiones las palabras vertidas por un senador, pero sí puede solicitarle al senador o senadora, porque es que fueron dos, fue Eduardo Fernández Rubiño desde la tribuna, pero desde el escaño fue también otra senadora. Ella sí puede pedirle a los senadores que retiren algo del diario de sesiones y ellos ya deciden si sí o si no. Y nada de esto se produjo. Y para terminar, señora Camins, ayer jueves empezaron las reuniones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con la oposición. Comenzó
reuniéndose con Ángel Gabilondo y con Rocío Monasterio. ¿Qué tal transcurrieron esos primeros contactos? Bueno, por lo que hemos podido leer y por lo que han dicho los portavoces que salieron de la reunión, creo que es un acierto que se puedan reunir con ese documento aprobado por el Gobierno de 30 medidas para reactivar la Comunidad de Madrid. Rocío Monasterio de Vox pues salió contenta de la reunión por lo que pude escucharle y además puso una serie de propuestas encima de la mesa que pueden ayudar a que podamos dedicar recursos públicos a la reactivación de la economía y del empleo en la Comunidad de Madrid. El señor Gabilondo pues no le gustó el formato. El señor Gabilondo dijo que bueno, esto es muy progre, ¿no? Antes de poner ningún papel encima de la mesa ya piden hacer una comisión. Nosotros es que somos completamente contrarios a hacer eso. Vamos a hacer un papel, vamos a partir de lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, de las cifras de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta cómo va a bajar el empleo, cómo va a bajar la recaudación, entonces pongamos en marcha medidas y por supuesto todas las propuestas son bienvenidas, pero sobre un papel. Y el Partido Socialista siempre quiere crear muchos foros, muchas comisiones, muchos comités, y ya ver qué sale de ahí. Y nosotros en eso no estamos de acuerdo. Yo creo que el formato, además en un formato vis a vis es más fácil poder tener una conversación y poder tener, y sobre todo que es una primera ronda de contactos. Luego va a continuar con la portavoz del Partido de Podemos y con el portavoz de Más Madrid, que bueno, hay cuestiones en las que claramente estamos radicalmente en contra del programa de gobierno de estos partidos políticos porque la historia nos ha demostrado que no funcionan, que nunca crean riqueza y prosperidad para los ciudadanos, pero estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que ellos tengan, por supuesto. Ana Camín, secretaria general del partido. ¿No? Ah, pues no. Doy la bienvenida a Julio en la mesa. No, es que quiero aprovechar que están aquí. ¿Cómo está? Para hablar, estoy fenomenal. Muchísimas gracias por invitarme a ver. No quiero. Este programa le tengo mucho cariño, ya lo sabes, y a los espectadores de este programa más todavía. Pero vamos a ver. Esta mañana... Un segundo, te voy a colocar el micro, porque me dicen que no se te está escuchando nada bien. Y, hombre, ya que vienes, queremos que los espectadores te oigan perfectamente. Para los espectadores, así que seguid porque quiero hablar con Ana de este tema, sobre todo de la sanidad. De la sanidad. Bueno, yo había terminado con esa referencia a la ronda de contactos que por fin ha iniciado la presidenta, porque hay que recordar que a inicios de semana el vicepresidente Aguado, perteneciente a Ciudadanos, inició una ronda paralela que a muchos nos dejó muy descolocados. 1, 2, 1, 2, probando. ¿Escuchamos a Julio? ¿Ahora se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ahora sí se te escucha. Vale, estupendo. Esta mañana he paseado por Madrid un ratito, tenía que hacer un par de recaos y he visto en un par de sitios había personas debían ser pues ¿cómo se llaman esto? CAPs de atención primaria, hospitales, servicios de atención médica, ¿no? Y en la puerta había, en un caso había varios trabajadores fumando y en otro caso estaban simplemente pues charlando o debían estar tomando algo, bebiendo un café, tal. Y como suelo hacer a menudo, pues pregunto, ¿no? ¿Qué tal? Charlo y digo, ¿qué tal? ¿Estáis contentos? ¿Os han aplaudido? ¿La gente os ha reconocido el trabajo? Tal, sí, tal. Digo, está muy bien. Digo, ahora faltaría que se subiera un poquillo el sueldo, ¿no? Porque estáis pues con unos niveles salariales, pues como el resto de los españoles al final también. Ellos es verdad que tienen una dedicación más cercana a las personas, más humana en los momentos en que la gente está más indefensa, está más débil. Pues el médico, la enfermera, el celador, la persona que atiende en un hospital, pues tiene digamos que tiene una situación de cierta relevancia frente al paciente, ¿no? Cuando vamos con un administrador y como administrados, pues nos tratamos un poco de tú a tú, pero cuando vamos al médico, el ser humano ahí con una bata puesta y sin nada más, se siente pues muy indefenso, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos charlado, porque digo, oye, ¿por qué pedís eso de sanidad pública y no reivindicáis sanidad de calidad para todos? ¿Por qué pública? ¿No? Porque el debate probablemente se centra ahí, ¿no? Es decir, ves a la gente manifestándose y tal, y siempre es el mismo eslogan de los que se manifiestan. Luego hay un montón de gente, porque hay miles de sanitarios que no se manifiestan. Pero esos no cuentan porque no dicen nada, ¿no?
Entonces, en los que dicen sanidad pública, te preguntas, pero vamos a ver, ¿vosotros os habéis asomado a la realidad de este asunto? La realidad del asunto. Porque claro, yo reivindicar sanidad de calidad para todos, me apunto seguro. Pero no creo que haya nadie en el Congreso de los Diputados, pero ni en ninguna parte con sentido común, que cuando digas sanidad no estén de acuerdo en sanidad de calidad para todos. La identificación de calidad con pública es lo que ya es discutible. El problema es, ¿están dispuestos a sentarse a discutir eso? Es decir, ¿hay gente dispuesta a entrar en un debate intelectual, práctico, de eficiencia, de eficacia, de calidad, respetuoso con los que piensen de forma diferente? Segunda pregunta, ¿es posible que si toda la sanidad fuera pública en España, podríamos mantener los estándares de calidad que tenemos hoy? ¿Sería posible? Es decir, sabiendo que hay una parte muy importante que está cubierta por las mutuas y que esas personas, que son más de 3 o 4 millones, no utilizan la sanidad pública, si eso desapareciera, ¿la sanidad pública con ese nuevo volumen podría atender con la misma calidad? Bueno, pero es que hemos sufrido una pandemia y fruto de eso vienen ahora los eslóganes. Entonces, lo primero que la gente tiene que saber, desde mi punto de vista, es que desde el minuto uno lo que llamamos sanidad privada, que yo le llamo sanidad de iniciativa social, porque para mí la otra es sanidad gestionada estatalmente, esa sanidad privada, esa sanidad social, ofreció desde el minuto uno todos sus recursos. Y quienes gestionaban y tenían el mando único de esa gestión, le dijeron no, y no los utilizaron. Hubo un momento en el que había colapso en las UBIs, por ejemplo en Madrid, en los hospitales públicos, y había UBIs sin utilizar en los hospitales privados que habían sido ofrecidas y no se usaron. Punto uno. Punto dos. Se han usado. Sí, después. Hubo bastantes semanas, o por lo menos 2 semanas, en las que yo hablaba con los hospitales privados. ¿Están utilizando? No. Espera, Ana, segundo. ¿Por qué hubo colapso? Porque ahora dicen, no, hubo colapso por los recortes. Un momento. Hubo colapso, primero, porque el gobierno no previó. No previó. Pudiendo haber previsto desde enero una situación que podía desembocar en un colapso, no lo previó. Segundo, no solamente por eso, sino que los sanitarios se contagiaron como en ninguna otra parte del mundo, y me atengo a las estadísticas que tenemos hoy, dejaron de poder ir a trabajar, por tanto hubo muchísimos recursos de personal, y esos sanitarios se infectaron porque el gobierno tampoco previó que pudieran tener elementos de protección suficientes. Por tanto, vamos a las causas directas del colapso. La no utilización, por lo menos ahora me lo desmientes y yo lo retiro. La no utilización de todos los recursos de la sanidad privada, la no previsión de la pandemia y no poner medios para evitar justamente el colapso, porque claro, si tú podías hacer IFEMA en 48 horas en plena pandemia, podías haber construido IFEMA un mes antes, sin ningún problema, y tenerlo ahí. Si tú eras capaz de prever. Y tenían elementos suficientes para prever, como se está demostrando en todas las causas que en este momento están en los tribunales. Pero luego, una importantísima, que es que ni siquiera tenías batas, ni siquiera tenías guantes, ni siquiera tenías mascarillas. Con lo cual, se te pusieron enfermos el 30% de los médicos y de las enfermeras y de los sanitarios. Entonces, ¿por qué usted me busca los recortes como causa de toda esa situación? Está usted mintiendo. Está usted mintiendo. Entonces, creo que esos 3 asuntos y la posibilidad de abrir un debate claro, transparente, concreto, sobre este tema, es lo que realmente está pasando en este asunto de la sanidad. Y o están dispuestos a abrir un debate en ese sentido claro, abierto y responsable, o no llegaremos a la verdad y no solucionaremos el problema. Abriendo hoy y haciendo un efecto llamadas sobre la gente en Marruecos, en Argelia, en Túnez, para que vengan indiscriminadamente y puedan quedarse en España cobrando una paga y sin siquiera tener que trabajar. Y por supuesto disfrutando de la sanidad universal y gratuita de la que disponemos en España, estamos contribuyendo a que la sanidad todavía se colapse más y tenga muchos más problemas. Entonces, y desde luego, enfrentando la sanidad que llaman pública a la sanidad privada, empeoramos muchísimo el problema.
Lo empeoramos muchísimo, lo agravamos muchísimo. Porque habrá que poner sobre la mesa el coste de una cama pública en un hospital público y el coste de una cama privada en un hospital privado para la administración, cuando hablamos de sanidad concertada, igual que pasa con la educación. Entonces, el problema de la izquierda es que quiere tener cautivos a esos liberados sindicales con una sanidad pública que se convierte en monstruosa y que en la práctica es enormemente ineficiente, pero no porque los médicos, las enfermeras o los trabajadores sean ineficientes, porque no hay un sistema de auditoría de los puestos de trabajo, como no existe en toda la administración pública, pero sí existe en la mayor parte de las compañías privadas, en la que entra alguien desde fuera y dice, a ver, dígame en qué trabajan todas estas personas, dígame cuál es su horario, dígame cuáles son sus funciones, dígame cuáles son sus atribuciones, dígame tal. Y sobre eso se hace una organización que pueda ser eficiente, que los recursos escasos los utilice razonablemente bien. Para mí ese es el debate que hay que poner sobre la mesa y el que la Comunidad de Madrid tiene que gritar. Creo que van a estar muy de acuerdo contigo, porque Díaz Ayuso en El Gato lo dijo justamente, cómo ella se reunía cada día con todos los directores de los hospitales de la Comunidad de Madrid, públicos y privados, y ella insistía en que no había habido, por parte de esos directores, ningún sesgo ideológico. Bueno, ¿puedo? Sí, claro, estamos esperando. Puedes incluso llevarme la contraria de todo lo que quieras. No. A ver, el debate de la colaboración público-privada y el debate de la izquierda que pone siempre sobre la mesa de que siempre va a ser todo mejor si es público y lo llevan los funcionarios y está gestionado única y exclusivamente con presupuesto público, se cae por sí solo con los datos y en todo, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales. Lo que pasa que es un mantra que a ellos siempre les gusta traer. Y en esta pandemia precisamente se ha visto claramente que si no llegamos a tener esos 12 hospitales que construimos nuevos con gestión público-privada hace 10 años, yo no sé cómo hubiésemos podido sobrevivir en esta situación. Porque esos hospitales que eran, como recordaréis, hospitales con camas, habitaciones dobles de uso individual han podido doblarse y porque esos hospitales han funcionado, gracias a esos hospitales no ha habido el colapso que podía haber habido en Madrid. Y en cuanto a los hospitales privados, han funcionado porque se han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad y del consejero Enrique Ruiz Escudero y han permitido que hospitales enteros se dedicaran al COVID y los enfermos que estaban allí ingresados o que estaban por ingresar para hacer operaciones, porque tenían que hacer pruebas de resonancias o lo que sea, hayan podido ser derivados a los hospitales privados que todos conocemos y que se han puesto a disposición. Por eso digo que no sé si se han utilizado las UBIs para COVID en los privados, yo creo que en algún caso habrá sido así, pero han permitido que las UCIs en los hospitales públicos se hayan podido dedicar precisamente para la llegada de todas esas personas contagiadas. Y en eso ha funcionado fenomenal y creo que todos los madrileños tenemos que estar muy agradecidos a esas... Vamos más allá, Ana, vamos más allá. Cuando nos pongan sobre la mesa y podamos debatir en libertad sobre el asunto de la sanidad, como se hizo con el famoso informe Abril hace muchísimos años en España, que por cierto fue y todavía podría ser una referencia clarísima de cómo se puede organizar una sanidad universal y gratuita, pero eficiente. Lo primero que me llama la atención y me viene a la cabeza es que desde el minuto 1 en esta casa pedimos que los liberados sindicales, estamos hablando de miles de personas que estaban en su casa. Han incorporado, es que no creo que haya llegado al 15%. Vale, pues yo creo que eso, en esta pandemia, ese dato por lo menos es en Madrid, en el momento en que moría la gente, como moría. Nada, no se han en el momento en que no había medios para nada, en que se habían puesto enfermos, tal. Resulta que había miles de personas que estaban en sus casas, sí, cobrando el sueldo íntegro. Sí. Creo que tenemos el dato. Calladitos. Por ser generosa voy a decir que únicamente se han incorporado el 30%. Vale. Imagínate moralmente, o sea, lo que significa eso, que no haya habido un llamamiento de los sindicatos mayoritarios. ¿A qué juegan los sindicatos? Solo a mantener sus privilegios. Que no hayan sido capaces de salir a la palestra y decir, señores liberados, a partir de mañana, pero si están haciendo un hospital en IFEMA, tíos. Hay miles de personas cobrando en su casa sin ir a trabajar, enfermeras, médicos, celadores, personal de auxiliar. ¿Pero qué es esto? Y no salen en manifestación sus compañeros a decir, liberados, britos. El hospital de ¿Qué habéis hecho con nosotros? Ha sido un éxito y por eso están intentando vale. Segunda cosa que me viene a la cabeza. Joder, ingresan a Baltasar Garzón, el icono de la izquierda,
el juez prevaricador icono de la izquierda, lo llevan al Ruber, lo llevan a una clínica privada. Pero es que Carmen Calvo la llevan a una clínica privada. Pero es que todos los conocidos, los personajes conocidos y los que no conocemos, todos los personajes conocidos se han ingresado para ser atendidos en clínicas privadas. Y son los que ahora alientan a los de las pancartas, a todos los que no hemos sido atendidos en clínicas privadas, que utilizamos y han utilizado, el caso de Esperanza Aguirre, por ejemplo, y su marido, la sanidad pública. Pero vamos a ver, están ustedes de broma. Yo quiero explicarles estas cosas a los afiliados, votantes del Partido Socialista y de Podemos. Miren ustedes lo que hacen, no lo que les dicen. Y si quieren ustedes sanidad universal y gratuita y de calidad, no pública, no, universal, gratuita y de calidad, que es la que tenemos, ustedes peleen porque haya una convivencia entre la sanidad privada y la sanidad pública, porque si no hay esa convivencia y esa competencia, la sanidad pública nunca dará como fruto sanidad universal, de calidad y gratuita. Eso es lo que quiero decirles. Y lo debato con quien quiera, incluso con Tomás García Madrid, que no debe estar de acuerdo conmigo. No, yo sí estoy... Sí, vamos a hablar también con Tomás García Madrid. Tomás, bienvenido. Permitidme que termine Ana Camins, porque es que yo la estaba despidiendo porque se tenía que ir a una reunión, no por otro motivo. No pasa así que pueda responder. No, que estoy completamente de acuerdo. Es que la sanidad que tenemos en Madrid es gratuita y de calidad y universal. Y no tiene que ir nadie, como decía Simancas, con la tarjeta de crédito en la boca en aquellos años. Entonces, todo ¿qué está lo contrario. pasando? Que os dejéis comer no nos dejamos comer para nada. Y públicamente para la nada. gente sigue saliendo bueno, con pues, la pancarta, bueno, Ana. sí, también es decir, algo tendréis que hacer. Pues explicarlo y... explicarlo mucho más y mucho más directamente. Y poner los números sobre la mesa. Y tendréis que salir y decir, y denunciamos a los liberales sindicales. Y tendréis que denunciar a UGT y a Comisiones Obreras si os atrevéis. Bueno, perdóname, Ana, pero creo sal a la calle, porque esto que estamos diciendo aquí, que es muy fácil de entender, pues sal y pregunta. Sí, estamos en la calle constantemente. Y la gente habla de sanidad pública, no de sanidad universal y gratuita. Y por eso sabemos que el grado de satisfacción de los madrileños con la sanidad de sus hospitales, estos que demonizan tanto porque los gestiona una empresa, es altísimo. Oye, y al final es con lo que nos tenemos que quedar, no con las mareas blancas, que por supuesto van a seguir saliendo, pues porque es el mecanismo de la izquierda cada vez que no tiene argumentos para defender lo que luego no hace, como bien has dicho. Tenéis que combatirlas. Lo y tenéis que combatirlas con más fuerza. Vale. Perdóname. Bueno, pues nada. Es mi opinión. Muy bien. Pues, muchas gracias. Esperamos a Ana Camins siempre que quiera para combatirlas aquí, por supuesto. Vamos a hacer una pausa brevísima y regresamos enseguida. Hasta ahora, no se vayan. Ahora sí, saludamos a Tomás García Madrid, al que han visto antes, pero que no ha podido opinar sobre este asunto y que también quería decir algo. Tomás García Madrid, que es ingeniero de caminos, como saben, y colaborador de El Correo de España, donde no deberían dejar de leer su último artículo, en el que precisamente habla sobre sanidad. En concreto se titula "La fragmentación de España ha contribuido al colapso sanitario". Tomás, y tenías algunos datos sobre la sanidad madrileña. No, sobre la sanidad en general en España, sobre lo que se ha venido a llamar el colapso sanitario. Y me gustaría mucho entrar en ellos, pero yo como he escuchado el final del debate, por llamarlo de alguna manera, yo quería dar mi opinión sobre un par de cosas, ¿no? Yo creo que la sanidad pública es una reivindicación de la izquierda en su afán siempre de igualar por abajo, ¿no? De igualar por abajo y de controlar las necesidades más básicas de la población. Es decir, si solo hubiera sanidad pública, llegaría un día en que el que tenga el carnet de Podemos tendrá preferencia para conseguir una cama que el que no lo tiene. Los enfermeros y los médicos que sean afiliados a Podemos, pues progresarán más que si no lo están. Y eso es lo que se hace en todos los países que están bajo un régimen totalitario, comunista, bolivariano, como le queramos llamar. Eso pasa en Venezuela, eso pasa en Corea del Norte y eso pasa en Cuba. Y luego lo segundo que quería decir es que no hay nada que es gratuito. Las cosas las pagas directamente cuando las usas o las pagas vía impuestos
previamente o posteriormente, pero gratuito no hay nada. Lo único es verdad que en España no tienes que pagar en el momento de utilizar los hospitales públicos, porque es que ya lo has pagado antes. Y bueno, quienes pagan. Quienes pagan, claro. Pagan también. Sí, claro. Lo usan y no pagan. Es un matiz muy importante y muy bueno. Y en cuanto a los números y el artículo, es verdad que yo ya sabéis que soy muy maniático de los números y que me entretengo mucho, ¿no? Entonces, el ministerio el que antes llamaban Ministerio de Sanidad, que yo creo que ahora es el Ministerio de Incompetencia y la Muerte, ¿no? Daba los datos de hospitalizados y UCIs totales desde el origen. O sea, cuántas personas habían tenido que ser hospitalizadas o habían tenido que ser una UCI desde el momento cero. Era acumulativo. Y ahí salen unas cifras gigantes. Creo que vamos por 125.000 hospitalizados en algún momento y 11.500 UCIs. Con la información que dan, quitando las incoherencias que tiene y homogeneizando, porque, por ejemplo, había comunidades como la de Madrid que empezaron dando el dato bueno, que es el dato de cuántos había hospitalizados ese día. Todas las demás seguían con el acumulado. Luego a Madrid le hicieron cambiar. La suma al principio no servía para nada porque estaba sumando acumulados con en el día. Bueno, limpiando todo eso, es bastante sencillo llegar a saber una estimación bastante precisa de cuántos había hospitalizados o en UCIs cada día. Como son números gigantes, ahí la estadística funciona. Y basta con saber el tiempo medio que está una persona hospitalizada, que en España son 7,7 días, para, teniendo el acumulado, saber cuántos había cada día. Y haciendo eso, los números que salen son interesantes. Es verdad que toda esta pandemia, sumada a la irresponsabilidad y la ineficacia del Gobierno, ha supuesto un estrés gigante del sistema sanitario. Los números que salen es que en el pico, que el pico ocurrió entre 30 de marzo y 4 de abril más o menos, se estaban ocupando unas 47.000 camas, que son como el 25% del total que hay en España, es decir, que llegó un problema que ocupó el 25%, que es una barbaridad, y se estaban ocupando como 3.900 UCIs, que eso es más bestia aún, y perdón por la expresión, porque eso es casi tanto como todas las UCIs que había antes de que ocurriera esto, ¿no? Lo que pasa es que, primero eso duró una semana, y nosotros hemos estado en un estado de histeria y de pánico, y hemos estado justificando que no pudiera haber atención hospitalaria para las personas mayores, no una semana. Hemos estado mes y medio, desde mediados de marzo hasta casi final de abril. Todo dábamos por hecho que si una persona de más de 80 años, por decir algo, necesitaba un hospital, no iba a tener, que se iba a morir en su casa como si fuera un ser infrahumano, ¿no? Y la realidad de los números es que lo que podríamos llamar colapso propiamente dicho, es decir, cuando se tocó el máximo, fueron una semana. Todo el resto del tiempo nos han tenido aterrorizados en esta política de crear tensión, de tenernos a todos encerrados en nuestra casa, de renunciar a derechos fundamentales y a cosas obvias de la vida, como cuidar a tus mayores. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si haces las cuentas por comunidad autónoma, que yo las llamo calamidad autónoma, que es como está funcionando de verdad la sanidad en España, porque en España está totalmente transferido a las calamidades autónomas, te das cuenta de que todos tienen una curva parecida, todas las curvas son siempre como lo que llamamos una campana de Gauss. Que precisamente tu artículo está acompañado de muchas de estas gráficas. Están todos los datos en el artículo del Correo de España, ¿no? Sí. Pero los picos no ocurren a la vez en todas las comunidades autónomas. Y hay un ejemplo clarísimo, por ejemplo, Andalucía llegó al pico, yo creo que fue el 1 de abril, y en ese momento Andalucía tenía 2.600 camas ocupadas. O sea que se entiende que si en un momento tuvo 2.600 camas ocupadas es que había 2.600 camas disponibles en Andalucía. Claro. La comunidad vecina Castilla-La Mancha, que además tiene un AVE estupendo que lleva desde Ciudad Real a Córdoba y a Sevilla, llegó a ese pico suyo 8 días después. Y en ese momento tuvo 3.800 ocupadas. Pero es que cuando Andalucía estaba colapsada, su comunidad vecina tenía 600 camas disponibles. Y una semana después, cuando se colapsó Castilla-La Mancha, Andalucía tenía 650 camas disponibles. Si hacemos esa cuenta para todas las comunidades y sumamos los picos, pues de ahí sale una idea de cuál fue el máximo de camas que se movilizaron en algún momento en España
de camas y de UCIs para este tema. Y ahí sale que en algún momento, sumando todos los picos, hubo 48.600 camas y 4.300 UCIs. Por ejemplo, Madrid tuvo en el pico 15.000 camas. ¿Qué significa eso? Que aún en el peor momento, cuando hablan de colapso sanitario, había en algún sitio de España, aparte de las hospitales privados, que ese yo no tengo el número, había 1.600 camas disponibles y 400 UCIs. Eso significa que el sistema autonómico, la descentralización, el que no haya una coordinación en tantos temas tan importantes, y en particular en este, ha costado vidas. No es que cueste dinero, es que ha costado vidas. Y esto tenemos que aprender. Aquí, claro, el gobierno que tenemos es que no aprende de nada, no aprende ni de 48.000 muertos, pero tenemos que darnos cuenta que la descentralización en muchas cosas es un desastre. Y eso es básicamente lo que dice el artículo. Y la otra cosa que dice es que en España ha habido una verdadera masacre con las personas de más de 70 años, que es donde yo he cortado, ¿no? Ha sido un caso de eugenesia activa, es decir... Pero es que además hay responsables. Sí, ¿Qué claro. es lo que ha pasado? Aunque ahora intenten hacer ver que las comunidades tenían que haber funcionado de otra manera, no, es que hay un mando único. Y todos hemos aceptado una cosa que éticamente es inaceptable, pero que bueno, en una situación de estrés como esta, pues que es que tienen preferencia los más jóvenes sobre los más mayores. Pero es que el problema, si alguna vez tuvo que dar preferencia, fue durante una semana. Es que durante otras 5 semanas, que son los 6 semanas de mes y medio, no era el caso, no había que dar preferencia, no había que elegir entre un señor de 80 y un señor de 57, que son los que tengo yo. Esto te lleva al final, Tomás y María, a una consideración conceptual previa, y es ¿qué es lo que tú crees respecto al valor de la vida humana? ¿Y cuál es tu posición respecto a la dignidad intrínseca de un ser humano por el hecho de ser humano? Claro, cuando ves que hay desde los mundialistas, desde los globalizadores, específicamente desde las instituciones más importantes de gobierno del mundo, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, la propia UNICEF, la UNESCO, la FAO, la OMS, todas esas instituciones tienen en su frontispicio: procuremos ser menos. Procuremos ser menos, procuremos que la población en la Tierra no crezca. El objetivo de todas las medidas que toman a lo largo del mundo y a lo largo de estos últimos 30, 40 años es que seamos menos. Y para eso producen políticas que consisten en hacer que los seres humanos no tengamos hijos. Mira, cuando promueven la homosexualidad, están promoviendo que la gente no tenga hijos. Cuando promueven el divorcio, están promoviendo que la gente no tenga hijos. Cuando promueven la anticoncepción, no tengo que explicarlo. Y ya cuando promueven el aborto, que es probablemente el asunto central de promoción de todas estas instituciones, lo que están promoviendo es que seamos menos. Si además de eso, en una pandemia como esta consiguen que un montón de personas mayores fallezcan antes de lo que naturalmente les hubiera tocado, están consiguiendo sus objetivos. Es decir, no nos llevemos las manos a la cabeza cuando veamos que pasan cosas y que los resultados de esas cosas que pasan son que haya menos personas en el mundo, porque eso es exactamente su objetivo. Y muy específicamente en los países más pobres. Allí donde Bill Gates lleva sus vacunas, fue el caso de Nigeria, y lo recordaréis, en los que descubren en un momento dado que las vacunas que estaban inoculando a mujeres jóvenes llevaban dentro una enzima, una proteína, para que quedaran estériles, y fueron denunciados y tuvieron que salir corriendo, te das cuenta de que lo que están haciendo es políticas absolutamente contra la natalidad. Y este es el siguiente tema que íbamos a tratar, pero antes tenemos que hacer una pausa brevísima de 1 minuto, no se vayan. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas. Antes de esta pausa introducía Julio el siguiente asunto, y es el deseo de las élites políticas y económicas también en algunos casos de que no se produzcan nacimientos, no solamente en los países pobres a los que hacía referencia Julio, también empezamos a ver
que en los países ricos se intenta fomentar la inmigración muy por encima de la natalidad. Vamos a recordar lo que este jueves decía el ministro de Migraciones, Escrivá, respecto a este asunto. Los migrantes están teniendo una contribución extraordinariamente positiva. Estamos viendo migrantes trabajando en el campo, reforzando los sistemas sanitarios, trabajando en la asistencia a mayores. Vamos a estar siempre con una actitud favorable al fenómeno de la migración. Los migrantes van a ser muy necesarios cuando se produzca la jubilación de los baby boomers. Y esto para mí esconde otro mensaje, que es esto que yo decía de que no se va a poner ninguna medida encima de la mesa para ayudar a las familias, para ayudar a las personas en España a que puedan tener hijos. A ver, María, cuando hablamos de la difusión de las ideas contra la natalidad en el mundo, estamos hablando de personas que ellos mismos se promueven como garantes de la justicia, de la paz, de la organización de las sociedades, por encima de la naturaleza de aquellas personas a las que teóricamente gobiernan. Ellos no reconocen una dignidad esencial y básica del ser humano y, por tanto, su libertad como uno de los atributos que los constituyen en humanos, sino que ellos son los superhéroes, los superhombres o los superdioses, con minúsculas, que deciden cómo hay que organizar el mundo y que deciden cuál es el valor de una vida en un momento determinado. Por tanto, no reconocen un valor intrínseco a la vida humana, sino que tiene valor en tanto en cuanto ellos se lo reconocen. Son ellos los que dotan, en la práctica, de dignidad o de salvabilidad a las personas sobre las que gobiernan. Entonces, como ellos se creen especialmente dotados para eso, deciden pues, que haya menos gente. ¿Y cómo lo van a hacer? Por supuesto, cuando ellos se plantean que haya menos gente, no se pegan un tiro en la sien, que es lo que haría una persona consistente. Oye, quiero que haya menos gente en el mundo, ¡pum!, y hay uno menos. No. Se trata de que ellos sí van a poder sobrevivir. Los suyos, la élite, aquellos con los que ellos comparten una visión del mundo, ellos tienen que seguir y tienen que reproducirse. Pero en Kenia, o en Sudáfrica, o en Zimbabue, ahí las condiciones tienen que ser otras, son las que ellos ponen. Entonces, erigiéndose como dioses, claro, ¿qué importa que muera uno más, que muera uno menos, que en el mundo haya 1 millón de abortos al año? A todos esos bebés que iban a nacer y que hoy estarían con nosotros, en España 100.000 personas al año están siendo abortadas. A todos esos bebés no les reconocen ninguna dignidad. Ellos deciden si nacen o si mueren. Ahora estamos viendo el conflicto con las personas de raza negra, las de raza blanca, las de tal, que es un conflicto absolutamente artificial y como se va viendo cada día, creado desde fuera. Pero claro, es que esos mundialistas, donde más centros abortistas colocan, por ejemplo en los Estados Unidos, es en los barrios de negros y en los barrios de hispanos. Cada esquina hay un centro abortista para asegurarse que esas comunidades no van a crecer. Y luego vienen a darnos lecciones de racismo. Pero es que además de eso, de ese tratamiento de granja, en la que ellos son los cerdos de rebelión en la granja, ¿no?, que al final acaban mandando como dictadores sobre el resto de los animales, nos hablan del tema de la migración, el caso de este señor. Claro, te ponen asuntos sobre la mesa que son tan evidentes, es decir, ninguna persona con sentido común duda que cualquier sociedad abierta en el siglo XX recibe inmigrantes y los recibe con toda naturalidad, pero tiene que hacerlo de forma racional. Es decir, la inmigración no puede ser una cosa desordenada. Como conviertas la inmigración en una cosa desordenada, como ellos están legislando actualmente, lo que haces es que los inmigrantes que ya están aquí vayan quedándose en paro. O sea, los primeros que cuando hablas con ellos de regular la inmigración te dicen, oye, sí, regularla por favor, son los inmigrantes que ya han venido. Los primeros. Y luego dices, vamos a ver, ¿cómo puedes tú gestionar un Estado en el que no hay fronteras, en el que cualquiera puede entrar ilegalmente, en el que cualquiera que entra ilegalmente recibe inmediatamente una pensión o una paga? ¿Cómo puedes regular eso? Eso en el tiempo es simplemente insostenible. Generas las condiciones para que no haya paz social, como está pasando en los barrios de París, en los barrios de Marsella, en los barrios de Lyon, en Hamburgo, en Frankfurt, en Múnich. Generas las condiciones para que haya una auténtica batalla campal en el futuro, porque
estás haciendo que muchas personas que no quieren integrarse culturalmente y que incluso aplican criterios para el respeto de los derechos humanos que nada tienen que ver con el respeto que tienen las sociedades que les reciben, y estás consiguiendo depauperar las sociedades en su conjunto, hacer que los que vayan entrando al final no tendrán tampoco nada, y habrás generado un conflicto social brutal. Claro, tú tienes que proyectar tus decisiones en el tiempo, no ha pasado mañana. Oiga, no, es que voy a salvar a 1000 personas y les voy a dar una paga. No, no, no. Usted dentro de 5 años va a tener un conflicto social, como está viéndose ya en algunas partes de España, por ejemplo en Cataluña, brutal. Y no tendrás los medios suficientes para mantener la paz en la sociedad. Entonces, oiga, explíquemelo muy bien, pero no me venga con el cuento de que los migrantes, claro que, pero si todos tenemos amigos venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, marroquíes, gente extraordinaria, pero ¿qué pasa? ¿Que nos van a decir a nosotros que nosotros somos racistas los que queremos simplemente que la inmigración esté ordenada? Y queremos que una persona que ha trabajado 40 años, que ha dejado una viuda, que está cobrando 400 euros, pueda cobrar 700 en vez de 400 porque no puede comer, no tiene para llegar a fin de mes, y que no se puede utilizar el dinero público de forma injusta. Y que cuando tú tienes dinero público, lo primero que tienes que saber es que es escaso, que es limitado, y por tanto la utilización de ese dinero público tiene que priorizarse con criterios de justicia y de equidad y de sostenibilidad. Tan difíciles de entender eso. No me cuente, no me ponga sobre la mesa, es que los migrantes... ¿Y qué? Claro, por supuesto que sí. No, yo en el tema de la inmigración tengo una opinión muy parecida, pero yo quería añadir 2 cosas. Una es, queremos que vengan inmigrantes olvidándonos de temas éticos o de otro tipo, o porque necesitamos aquí trabajadores, o porque queremos ayudar a estas personas tan poco favorecidas, ¿no? Entonces, en el mundo hay 3.000 millones de pobres de solemnidad, y aunque abriéramos las fronteras, todo lo que podríamos recibir los países occidentales, pues puede ser al año 1 o 2 millones. Es decir, eso es una gota al lado de todo el problema. Y además es una gota que trae aquí a los mejores, porque aquí vienen las personas en edad de trabajar, las que tienen un poco de formación, las que están sanas y fuertes. Los otros 2.998 millones que se quedan en sus países de origen están aún peor que cuando se vinieron los otros. Y además yo no creo que estos lo hagan por un tema de justicia social mundial y nada de eso. No, no, yo creo que es que estos simplemente quieren crear un magma en las sociedades occidentales, un magma de gente que no tenga una cultura definida, que se mezclen los musulmanes con los judeocristianos que vivimos en Europa, que vengan subsaharianos que son animistas o no sé lo que son. En línea con lo que decía Julio de que para los mundialistas, igual que para los comunistas, que al final casi se juntan, estos no nos ven como personas, nos ven como productores. O sea, necesitan productores. Y necesitan los productores suficientes para la actividad económica que hoy tiene el planeta Tierra. Como hoy el planeta Tierra no da para que trabajen en condiciones dignas los 7.700 millones, pues a esta gente le sobra. Igual que le sobra a todos los que ya no están en edad de producir. Eso es la ley de eutanasia, que es una barbaridad terrible, que no sé si la llegaron a aprobar, pero que está presentada en el Congreso poco antes del COVID. Eso se entiende que les dé igual que mueran... yo creo que han debido morir 40.000 personas de más de 70 años, 20.000 en residencias, que es una cosa escacharrante. Y eso es el crimen horrible que es el aborto, ¿no? Hablamos mucho de natalidad, pero es que en España nacen al año 300 y pico mil niños y se asesina a 100.000. Es decir, se asesina a 1 de cada 4 que van a nacer. Solo con que se asesinara la mitad, ya nuestros índices de natalidad pasaban del 1,2 al 1,8 o el 1,6. O sea, es toda una cosa... El índice de reposición es 2,1 y estamos muy lejos, ni siquiera del índice de reposición. Bueno, estamos en 1,2, es decir, casi la mitad, por decirlo de algo. Y además, hoy día en España ya nacen hijos de madre no nacida en España el 30%. Y en algunas regiones, o en algunas ciudades del vascongadas y de Cataluña, más del 50%. O sea, eso es cambiar nuestra sociedad, eso es dejar a nuestros nietos no una sociedad como la que conocemos, en una sociedad como la que tienen, por decir algo, en Nigeria o en Argelia. ¿Queremos eso para nuestros nietos o nuestros bisnietos? Yo no. Pero sobre todo, fíjate, Tomás, que estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Sobre todo que el debate siempre se coloca en una posición de sofisma y de engaño.
Es decir, tú no puedes plantear el tema de la inmigración como lo plantea esta gente. Porque no se trata de decidir si eres racista o no eres racista. Porque al final te colocan ahí. Como tú no tengas la misma posición que ellos respecto al tema inmigratorio, inmediatamente eres racista. Si tú no tienes la misma posición que ellos respecto al tema LGTB, eres homófobo. Si no tienes la misma... Es decir, te colocan con un cartel negativo, que además con los medios de comunicación potencian al máximo su negatividad, y es imposible hacer un debate en serio sobre las cosas. Bueno, es que es imposible. El mismo razonamiento que hacemos para los subsaharianos lo haríamos si lo que vinieran es todos los años 1 millón de franceses aquí a trabajar y a utilizar nuestras infraestructuras. O sea, y ahí no hay racismo, porque los franceses todos son iguales a nosotros, aparte del color de la piel. Pero bueno, esto es que hasta el mismo color de la piel, no es una cuestión de racismo, es una cuestión de sentido común. Y por eso a mí, cuando yo a Escrivá, cuando era el presidente de la AIREF, la verdad es que le tenía cierto respeto, ¿no? Con mucho respeto. Luego ya cuando aceptó formar parte de este gobierno de cuatreros, ya empecé a perderle el respeto. Y ya cuando le he oído decir eso, se lo he perdido completamente, ¿no? Porque es que lo que dijo, aparte de ser extremadamente inoportuno, por decirlo en este momento, cuando la gente se está yendo al desempleo, luego es que no es verdad. O sea, es una simplificación, es una... Hay un vídeo, ¿verdad, María? No sé si lo tenemos. Un vídeo de la CNN, ¿lo has visto? El vídeo que teníamos preparado. Lo tenía guardado para los disturbios. No, es que en este tema, de migración, racismo, es decir, yo creo que vale la pena que veamos que hay posiciones y que hay tal manipulación en los medios que ni siquiera se deja hablar a la gente, pero ni aunque seas negro, ni aunque seas blanco, da lo mismo. El problema es que quieren tener el 100% de la razón y no están dispuestos a razonar. Quieren tener la razón sin razonar. Pues es una cosa demencial. Y luego me encantaría que lo vieran nuestros espectadores, porque me parece que te da una idea, y en este caso es la CNN, cómo actúa la CNN en los Estados Unidos. You very much for that horrific day. I spoke to the heads of the sheriff department, the police department, and the state police down there, and they told us how their hearts were reeling. Their message is peace and coming together in the country. What's your message? You don't believe that for 1 minute, do you? That their message is? Yeah. That's what they said to me. Okay. Yeah, I believe them. Of course Any I believe them protests when they say over the that. deaths of these cops today in Baton Rouge? I don't know that. I don't know that. Any riots or protests over the police officers in Dallas, Texas? What are you asking? It's a pretty simple question. I asked you if what's your message to the people. Their message is one of peace. What is your message? My message has been clear from day one 2 years ago. This anti-cop sentiment from this hateful ideology called Black Lives Matter has fueled this rage against the American police officer. I predicted this 2 years ago. By the way, when the tragedies happened in Louisiana and Minnesota, you know that 21 black people were murdered across the United States? Was there any reporting on that? There was a black officer who was killed today. But was there any reporting on that? Sheriff, please, let's just keep the volume down here. So I understand, and listen, I'm looking at 3 dead cops this week, Sheriff, and I'm looking at 5 last year. You trying to tell me to keep it down? If you'll just please, we can keep it civil. So, because the message to people at home, I'm sure you want, is one of civility. I wish, Don, I wish you had that message of civility have a conversation toward this with you. Hateful ideology, these purveyors of hate. You don't know what my message is. That's what I what want they to say do. to you is, these people preach vile and virtue in the name of hate. And we'll be right back. Y le cortaron. Un sheriff de color negro que está diciéndoles, está poniendo frente a sus contradicciones y su manipulación al periodista de la CNN. ¿Y qué hacen? Cuando no tienen ningún argumento, cuando no saben qué rayos contestarle, vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Esta es la forma que tienen de encarar. Hubo un vídeo, yo no sé si era este llamado Franco que está ahora imputado, que se le veía que en un programa hacía así, que cortaran porque estaban diciendo cosas inapropiadas, en un programa de Sexta, ¿no os acordáis? Sí. No sé, era Franco, Simancas o alguno de estos. Este es el camino, María. Cortarles el camino, sí. Este es el camino que tienen. El camino a la censura. No, es que no te puedes expresar, con ellos no puedes expresarte en libertad. Ellos tienen
un eslogan, tienen un objetivo y tienen todos los medios y los usan pero sin piedad, o sea, sin ningún recato, sin ningún decoro. O sea, para ellos la libertad de expresión es una fifla, solo es para ellos la libertad de expresión, de su expresión, no de la expresión de los demás. Me has dado un pie perfecto. Todo lo contrario de lo que ocurre en el Toro Televisión, Pues donde sí. en libertad se puede hablar siempre de absolutamente cualquier cosa. Si no forman parte todavía de nuestro club de amigos, no deberían dejarlo pasar. Si pueden y quieren apoyarnos, lo pueden hacer para que nosotros podamos seguir dándoles voz a todos ustedes, para que hoy, por ejemplo, les estemos explicando lo que está pasando en Estados Unidos que el resto de medios no les cuentan, o para que ahora en unos minutos les enseñemos lo que está pasando ya en algunos consulados de Marruecos en nuestro país, las colas que se están formando de personas que quieren solicitar la renta mínima. Para que sigamos siendo libres, para que ustedes sigan recibiendo una información libre, pueden pasar a formar parte de nuestro club de amigos llamando al 916162464, si prefieren mandándonos un email a club@intereconomia.eu o a través de nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com, donde ustedes de manera automática pueden generar su alta y así nosotros podremos seguir haciendo nuestro trabajo en libertad para que ustedes reciban una información fiable. Mire, nosotros hace algunos años comenzamos con este planteamiento de decir: esta televisión solo es posible si sus espectadores la hacen posible. ¿Por qué? Porque no podemos seguir hablando del lobby LGTB, del lobby feminista, hablando de los de Podemos, contando los temas de inmigración, contando las cosas que son políticamente incorrectas. No podemos hacerlo porque la mayor parte de las grandes compañías, de los lobbies citados, por supuesto, las instituciones no van a apoyar nunca publicitariamente esta casa. Es más, van a procurar que nadie nos apoye. ¿Cuál es la única manera de sobrevivir? ¿Cuál es la única manera de mantener esta voz abierta? Que los espectadores la financien y que entiendan que nosotros sí queremos competir con lealtad con el resto de nuestros competidores. Ahora mismo no podemos hacerlo. Televisión Española tiene 6.000 trabajadores para hacer lo que hacen y se la pagamos todos los españoles. La mayor parte de esos trabajadores están o en sus casas o en los pasillos sin hacer nada y se los seguimos pagando. Las grandes televisiones del duopolio tienen la gran ventaja de que con menos del 50% de la audiencia de televisión en este país se llevan el 92% de la publicidad. Eso que ha sido sancionado por la Comisión del Mercado de la Competencia resulta que ha sido recurrido y en este momento siguen haciendo las mismas prácticas colusorias contra la competencia que estaban haciendo hace 6 meses y siguen llevándose toda la publicidad de este país. Y esas empresas, además, cuando han tenido un pequeño bajón publicitario, ha venido el gobierno y les ha inyectado 15 millones por una parte y 100 millones en publicidad institucional por otra. Y en esta casa no ha entrado un solo euro. Es decir, que nosotros sí estamos dispuestos a competir en libertad, diciéndoles a nuestros espectadores: les ponemos este producto sobre la mesa, júzguenlo, y si quieren que este café está bueno, paguen 50 céntimos por el café. Que es lo que hace cualquier empresario, cualquier persona en una sociedad libre y una economía de mercado. Bueno, en esto de las televisiones, olvídense, eso no funciona así. Funciona que si tú dices las cosas que no le gusta oír al poder, no vas a poder mantener tu televisión, tu radio o tu diario en Internet si no tienes el apoyo de quien te sigue. Y para eso tienes que hacer un producto que llegue a la gente y que la gente diga: hombre, a mí este producto me gusta, quiero que siga vivo, porque me está reforzando en mis propias ideas, me está dando información veraz y además incluso hasta me entretiene. Y nos ha pasado en esta pandemia que hemos estado 12 horas diarias con todos los espectadores y que espectadores que nunca habían estado con nosotros de repente han puesto el canal y han dicho: ¿y estos tíos? Pero que son unos tíos rarísimos, porque claro, las cosas que aquí se dicen, vete a buscarlas en otra televisión, no las vas a encontrar, es imposible. De hecho, ninguna otra televisión invita a nuestros periodistas para que vayan nunca a dar su opinión. Es decir, estamos excluidos absolutamente. Pero también es verdad que con el número de espectadores que tiene esta televisión, si los que pueden se comprometen con el Club de Amigos, tenemos la posibilidad de hacer una televisión muy fuerte. Y por eso les insistimos que se comprometan, que llamen y que con un pequeño esfuerzo hagan que exista una televisión con estos valores y con estas ideas muy fuerte, muy poderosa. Y lo podemos hacer. Y por eso les instamos y se lo decimos. Así es.
Voy a contar a los espectadores que, tal y como estábamos pendientes de que sucediera, Madrid pasa a fase 2 a partir del próximo lunes, así lo ha confirmado ya el Ministerio de Sanidad, así que por fin Madrid podrá avanzar de fase y efectivamente, como nos contaba Jessica, podrán comenzar a abrir prácticamente todas las terrazas que permanecían cerradas, algunos teatros, algunos cines, etcétera. Se lo contaremos con todo detalle. Antes tenemos que hacer una pausa y a la vuelta, por cierto, nos fijamos también en lo que está pasando en Estados Unidos, que ayer les adelantamos. Hasta ahora, no se vayan. Nos fijamos ya en lo que está pasando en Estados Unidos. Este jueves les contábamos, de la mano del consultor Manuel Zalba, que entraba con nosotros desde Miami, que la izquierda radical de Latinoamérica está infiltrando a activistas en las protestas que están teniendo lugar en todo Estados Unidos desde el martes de la pasada semana, tras la muerte de George Floyd, este afroamericano que fallecía tras una detención con exceso de fuerza por parte de la policía. Enseguida veremos las imágenes del funeral. Voy a despedir ya a Tomás. Tomás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y voy a saludar en la mesa a Carmen Álvarez. Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, teníamos que hablar de los enchufes del Gobierno. Si nos da tiempo lo haremos al final del programa, pero es que tenemos todavía muchas entrevistas que nos gustaría ofrecerles antes de terminar. Vamos a ver esas imágenes del funeral de George Floyd, que ha transcurrido con toda normalidad, se pueden imaginar. No así las noches en todo el país, donde se suceden todavía los saqueos. Aquí estamos viendo el féretro portado por sus familiares. El problema, como digo, es que estas protestas comenzamos a saber que están absolutamente organizadas e incluso financiadas. ¿Por quiénes? Pues por los mismos de siempre. En El Gato al Agua este jueves les contábamos por la noche cómo estas protestas han contado con el apoyo explícito de algunos cargos demócratas muy importantes y cómo los grandes medios están controlados en una especie de entramado familiar también por la izquierda estadounidense. No solo eso, sino, como decimos, hay chavistas ya perfectamente identificados participando, que sepamos, en las protestas de Miami. A lo largo de los próximos días, pues supongo que iremos conociendo más detalles. Carmen, una primera valoración. Pues esto es una tristeza sin paliativos. Vamos a ver, de un hecho terrible, que es la muerte de este hombre, y aislado dentro de que haya podido pasar en otras ocasiones, pero no es el único hecho de fuerza policial excesiva ni en Estados Unidos ni en otros sitios, ¿no? Lo que se ha desencadenado es un movimiento que es que todo huele a lo mismo, todo tiene un tufo ideológico muy preocupante. Entonces, ya cuando habéis estado contando que ya se están detectando de dónde viene financiado y quién lo está fomentando, ya lo dice todo. Quizá, y ya el remate que nos falta a nosotros es el seguidismo estúpido en algunas ciudades españolas. Es que ya no nos falta nada para irnos a la porra, de verdad. Sí, tenemos protestando en varios puntos de España a personas que no se han manifestado por ninguno de los 43.000 muertos en nuestro país, por los 40.000 mayores de 70 años, como nos contaba Tomás. Si hay un periodista que ha estado siguiendo el transcurso de estos disturbios en Estados Unidos desde España con todo detalle, contándolo de una manera muy fácil de entender, y también muy fácil de seguir, es Javier Villamor, que creo que ya nos escucha a través de Skype. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, María, un placer. Bueno, pues conocemos o empezamos a conocer quién puede estar detrás de estas protestas que nos quisieron vender en un primer momento como espontáneas, pero que de espontáneas no tienen absolutamente nada, ¿no? Así es. Desgraciadamente, los hechos son muy diferentes a lo que nos suelen mostrar los medios de comunicación de masas, sobre todo, como estabais comentando ahora, es pura ideología. Y esto muy poco tiene que ver, por no decir nada, con la lucha contra un supuesto racismo institucional o incluso un abuso policial, que es cierto que existe, pero no solo para los negros, sino que tiene mucho que ver contra ese estado profundo o ese cabal, que a veces se llama, que es pues todas las fuerzas progresistas y los financistas liberales contra Donald Trump.
y no solo Donald Trump, de fin y al cabo Donald Trump es solo una cara, sino lo que representa Donald Trump, que es esa antítesis de poder más patriota dentro del mundo global, pero contrario a todos estos dogmas progresistas. Recordemos que no solo son Black Lives Matter, que también ya estaban reconocidos siendo financiados por George Soros y compañía, están los antifas, están todo el establishment demócrata, están los medios de comunicación, están empresas incluso, y luego también están, bueno, pues la farándula estadounidense, los multimillonarios que viven siempre muy seguros en sus barrios, en casas de millones de dólares, y que son los que también están instigando a la masa a salir, a jugarse a la vida, de destrozar el país, que al fin y al cabo, como siempre, afecta a los trabajadores, a vosotros, a mí, a los ciudadanos comunes, que ven cómo la turba arrasa con sus negocios, incluido de negros. Por lo tanto, repito, esto tiene poco que ver con el bienestar de la comunidad negra y mucho tiene que ver con una revolución política con el objetivo de tumbar a Donald Trump. Esto lo reconoció George Soros este año, en enero, diciendo que 10 meses de revoluciones para Donald Trump serían muy largas. Así que ya sabemos quién está detrás. Lo único que falta es mostrar luz sobre esto y que la gente se dé cuenta de cómo están siendo manipulados simplemente por los sentimientos. Y a veces esto es complicado, porque tú hacías referencia a los actores de Hollywood, cantantes, que han mostrado en sus redes sociales mensajes de apoyo no solo a la familia de George Floyd, que sería muy entendible, sino a los manifestantes. Actores y cantantes, pues, como Beyoncé o su marido, que son negros, pero es que también Kate Hudson, por ejemplo, que es una actriz blanca, compartía en redes sociales una especie de documento para identificar tus privilegios de blanco. Claro, combatir esto es muy complicado, ¿no? Con unos medios limitados, explicarle a la gente que está echándose a las calles a hacer lo que quiere Soros. El progresismo que estamos sufriendo, yo creo que es el verbo, ¿no? Sufrir, que tenemos en Europa, viene de países anglosajones, en concreto principalmente de Estados Unidos, ¿no? Como casi todo lo importamos. Todos podemos decir que para desgracia de ellos nos llevan ventaja. Entonces, todos estos dogmas progresistas de que las minorías raciales son sistemáticamente oprimidas, cuando tenemos precisamente, como acabas de decir, a multimillonarios de raza negra, que han llegado ahí seguramente por sus capacidades y sus bien hacer a la hora de trabajar, y que indican que cualquiera puede llegar en ese país, puede llegar al estrellato siempre y cuando realmente se ponga manos a ello. El problema es que, como vemos aquí con el dogma de la violencia de género, que dicen que todos los hombres son malos, este es el mismo dogma victimista con los negros, diciendo que todos los blancos somos privilegiados, que tenemos que deconstruirnos, en fin, ya sabemos esos palabras, esa neolengua que están utilizando, ¿no? Y yo siempre me gusta pensar en lo que dicen, porque al fin y al cabo creo que también hay que fijarse en lo que el adversario político o social proclama. Y es cierto que hay hay un trauma en Estados Unidos con el tema de la esclavitud, eso es así, es un hecho, pero es curioso ver cómo, por ejemplo, países hispanos, ¿no? Hispanoamericanos, donde estuvimos nosotros hermanados durante 300 años, esos conflictos, a pesar de incluso haber mucha más diversidad racial, no existen. Y sí existen en países anglosajones, países punteros. Ahora bien, cuando dicen que son los negros los oprimidos, yo creo que hay que fijarse en todas las razas, ¿no? Y no solo... Ellos nos obligan a fijarnos en los 300 años de opresión de la esclavitud negra, pero se olvidan de la esclavitud de los blancos por los musulmanes durante 7 siglos en España, y que nos fuimos a Lepanto a luchar para liberar a Europa de la opresión del turco. Se olvidan de que los negros son los principales esclavistas, o fueron los principales esclavistas en África. Se olvidan de que los negros son los que más matan negros. En fin, por eso es importante, yo creo, que echar luz sobre estos dogmas, aunque muchas veces nos lleve a conflictos y a insultos y a un desprecio por parte de la sociedad. Yo creo que es importante cuanto antes eliminar estos dogmas que están envenenando a nuestra sociedad, están envenenando al comportamiento, y sobre todo a los más jóvenes, porque son los que más se ven afectados por este bombardeo sistemático. María, hola Javier, buenos días. Buenos días, Julio. Mira, ayer por la noche nosotros proyectamos un vídeo en el que se ponen negro sobre blanco las relaciones entre políticos, periodistas de distintos medios en los Estados Unidos. Me gustaría, y además que lo pudiera ver Javier si tiene tiempo, porque me parece que es un trabajo que no se ha hecho y que desde luego no se ha hecho en España, y que vale la pena que nuestros espectadores conozcan. No sé si lo tenemos a mano, si lo podemos proyectar. Ayer yo creo que lo pusimos... Sí, lo van a recuperar nuestros compañeros desde Control. Es una pieza del Gato al Agua en la que se explicaban las relaciones de muchos políticos, todos ellos demócratas, sobre todo de la administración Obama,
con, contra personas muy relevantes. Ahora mismo lo eran en su momento, durante el mandato de Barack Obama, pero siguen siendo ahora altos directivos de los principales medios de comunicación. Y bueno, hay una complicidad completa. Los que no están casados son hermanos. Eso es. Hay una complicidad completa en ese mundo y me gustaría que la pudiéramos mostrar a los espectadores, si puede ser. No te vayas, Javier. Lo están buscando porque no teníamos... Lo están peinando, no Javier. teníamos previsto verlo ahora. Es importante decir eso, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto ha ocurrido porque al fin y al cabo estaban esperando la ocasión perfecta. Sabían perfectamente que antes o después un policía iba a matar a un negro, como también matan blancos. De hecho, mueren más blancos a manos de policías que negros, de eso no se cuenta. Y entonces esto obviamente estaba orquestado. Ya lo habéis dicho vosotros, yo lo he repetido. Cuando Soros advierte, es porque sabe que tiene un plan para llevar a cabo. Hay que ser muy ingenuo para pensar que todo esto es fortuito, y no solo a escala local o, digamos, nacional estadounidense. Ahora, como estabais diciendo, se exporta esa metodología de revolución de color a nuestro país. Ahora, este fin de semana, el domingo, si no me equivoco, han convocado 2 manifestaciones en Barcelona y Madrid por llamar al mítico racismo institucional. Qué curioso que son siempre los negros que son recibidos en países blancos que les han dado una oportunidad, que son los que se quejan. No se quejan en sus países de cómo están. Eso siempre me resulta bastante hipócrita. Efectivamente, hay una manifestación convocada, si no estoy mal informado, a las 11 de la mañana el domingo, delante de la Embajada de los Estados Unidos. Efectivamente. Así es. Pues la verdad que esto no lo sabía, pero bueno, ya me lo habéis dicho, así que no pasaré por la zona. Podemos ver ya ese vídeo al que hacía referencia Julio. Míratelo. Sobrino de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, que en estos días se presenta como opositora de Donald Trump, sino que además está casado con Jennifer Civil, directora de Hollywood de tendencia izquierdista. Pero el caso del gobernador demócrata Newsom no es el único que une a la ideología izquierdista con los medios de comunicación en Estados Unidos y con la oligarquía financiera del país. La cúpula de control mediático estadounidense está totalmente impregnada de esta ideología a través de un curioso entramado de vínculos familiares. Primera puerta abierta para influir en la sociedad. El presidente de ABC News, Ben Sherwood, es el hermano de la exsecretaria de Energía de Barack Obama, Elizabeth Sherwood. El productor ejecutivo de ABC News, Ian Cameron, está casado con Susan Rice, ex asesora de Seguridad Nacional de Barack Obama. Pero estas no son las únicas relaciones que unen ABC News con la administración Obama. La corresponsal de ABC News, Claire Shipman, está casada con el exsecretario de prensa de la Casa Blanca de Barack Obama, Jay Carney. Matthew Yaffe, periodista de ABC News y Univision, premio Emmy por la mejor cobertura de noticias de última hora, está casado con Katie Hogan, ex subsecretaria de prensa de Barack Obama. Y por si fuera poco, la relación de la izquierda progresista con cúpulas mediáticas continúa. El presidente de la CBS, David Rhodes, es hermano de Ben Rhodes. ¿Y quién es Ben Rhodes? El ex asesor adjunto de Seguridad Nacional de Barack Obama para comunicaciones estratégicas. La presidenta de la CNN, Virginia Moseley, está casada con Tom Nitz, ex subsecretario de Estado de Hillary Clinton, quien fue galardonado por la misma con un premio al servicio distinguido de la Secretaría de Estado, el más alto honor diplomático de la nación. Trump ha tenido razón todo este tiempo. Las fake news son generadas por esta relación izquierdista e incestuosa, provocando un sesgo vulgar de las noticias todos los días. Sesgo que apunta directamente contra Trump y que provoca una difusión cada vez más global de la ideología izquierdista norteamericana. Y es que para ellos, Donald Trump y el Partido Republicano son el enemigo a vencer. ¿No? En esta pieza, ¿cómo funciona ese entramado demócrata? Así es lo que la gente muchas veces no entiende, ¿no? Los entresijos del poder son mucho más preocupantes de lo que muchas veces nos hacen pensar. Se piensan que pues, el poder judicial es independiente, el poder político es independiente, cuando creo que es todo lo contrario, ¿no? Al menos en países como el imperio estadounidense, que es el que domina el mundo entero. Pero sobre todo hay que ver
lo más preocupante, yo creo que lo que más tenemos que hacer hincapié es dar a entender a la gente cómo están siendo manipuladas. Desde Roma ya sabemos el divide et impera, no es nada nuevo, el mundo no ha cambiado, por mucho que nos digan que somos una humanidad avanzada acerca del transhumanismo, el ser humano no cambia. Y sabe perfectamente la élite que para gobernar tienes que hacer que el pueblo, la masa, se pelee entre sí. Por eso llevan años, los progresistas especialmente, creando subgrupos, atomizando la sociedad. Tenemos a la izquierda, a la derecha, los progres, los fachas, tenemos los ricos, los pobres, los negros, los blancos, heteros, homos, en fin. Un sinfín de divisiones que lo que hace es que al fin y al cabo la población no se centre en pensar cuáles son sus condiciones, cómo pueden mejorarlas y quiénes son realmente lo que los dominan. El claro ejemplo lo estamos viendo, ¿no? Es decir, el problema posiblemente de los negros venga por parte de esos políticos que son los mismos que les están fustigando para que luchen contra sus adversarios. En fin, aquí lo que se suele decir que la derecha son los perros del sistema. Yo creo que podemos decir a día de hoy, sin temor a equivocarnos, que es realmente la izquierda la que es el perro del sistema. Sobre todo después de lo que hemos visto, que son los que están financiando. Hemos visto vídeos de gente repartiendo dinero en las calles. Incluso algunos amigos me dijeron que pasó lo mismo en Barcelona con la revolución que sufrimos a partir del proceso separatista, que por lo visto iba gente andando en bicicleta repartiendo sobres con dinero. Así que, bueno, espero que esto cuanto antes se termine por el bien de todos y que la gente se dé cuenta de cómo funcionan estos que dicen, que se llaman a sí mismos demócratas y respetuosos de los derechos humanos. Ver hasta qué punto poner en la calle una voz de libertad tiene repercusión. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nos ha tuiteado recientemente citando a una televisión española y ha puesto un vídeo nuestro en su propio tuit. Un vídeo del Toro Televisión, que lo sepan nuestros espectadores, pues si quieren entrar en el tuit de Jair Bolsonaro, verán que el propio presidente de Brasil ha recogido un vídeo de esta televisión para que lo vean sus compatriotas brasileños y todo el mundo. La verdad triunfará. Yo creo que la misión que hacemos muchos, incluidos nosotros, poco a poco va teniendo sus frutos, ¿no? La gente está despertando, especialmente a raíz de toda esta crisis del coronavirus. Es algo que tengo que admitir que no pensé que fuera posible después de tanto rodillo ideológico de tantos años, pero yo creo que ya se ha roto la cuerda y la gente está despertando. YouTube, por cierto, nos ha tenido la amabilidad, los gestores de YouTube en España han tenido la amabilidad de volver a ponernos en directo hoy y para que haya gente que si está siguiéndonos en no sé dónde... Los que no están en casa. Perdona, a nosotros se nos puede seguir en Internet en todo el mundo en el Toro TV. Cierto. En todo el mundo. Y luego hay algunas plataformas que tienen todas las televisiones en las que también se ve el Toro Televisión. Y estábamos emitiendo en directo en YouTube. Bueno, pues nos lo han cortado durante 4 días. Nos han cortado la emisión así, directamente. No les gustó algo que hicimos, dimos cancha a personas que tenían diversas opiniones sobre los tratamientos para el COVID y para otras cosas, y como aquí no se puede discutir de nada más que de lo que ellos quieren discutir, pues nos lo cortan y hacen puñetas. Y ahora supongo que los gestores de YouTube, que son tan amables de habernos puesto en directo otra vez, pues si quieren volver a cortarnos, pues tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Javier Villamor, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Hasta otro día. Hasta luego. Carlos, adiós. Impresionante no solo el entramado demócrata que mencionábamos, sino como tirando un poquito del hilo, ves que nada es espontáneo en el mundo. Y siempre están detrás los mismos. Javier ha dicho algo muy importante, hay un despertar, y me interesa muchísimo cómo podemos ver la trayectoria de cómo mueven ellos los hilos y cómo mueven a la gente. Y esto sería muy bueno de cara a la gente que nos ve con sus hijos y tal, que los jóvenes son más susceptibles a captar estos mensajes, ¿no? Siempre el mensaje es de victimismo. Ahora cuando venía veía un vídeo de una chica en no sé qué ciudad de España, no sé si era Madrid o cuál, en la plaza mayor de la ciudad, negra, diciendo yo soy negra y también tengo derechos, yo soy tal. Claro, pasa alguien por ahí, lo ve y dice, pero madre mía, pues tiene razón, es un mensaje, son unos mensajes tan sencillos, tan fáciles, abuso policial, vídeo, imagen, y no hay nada de fondo, no hay ningún trasfondo, porque la gente se queda con la superficie. Y entonces de eso se aprovechan estas cúpulas mediáticas y estas superestructuras, porque va mucho más allá de unos mensajes facilones y de marcar
el bien y el mal, que también lo ha dicho Javier. Las cosas son buenas o son malos. Y ahora es tan fácil enfrentar lo blanco con lo negro. Y es muy importante, otra cosa, es que ha estado muy bien, Javier, el problema negro en Estados Unidos tiene un trasfondo que no tiene nada que ver en el resto del mundo, sobre todo si hablamos de España. España, cuando descubre América, se hermana. Las razas se mezclan. Los hispanoamericanos, los habitantes de la tierra, adquieren la ciudadanía española en plenitud de derechos. Es que eso no lo saben ni los propios españoles. Eso no se estudia, desgraciadamente, eso no se está dando en los colegios. Entonces, que se acuse en España de racismo es un absurdo y es una mentira. Al margen de que pueda salir un destarifado en la tele, que siempre es fácil de encontrar, y a ese le pincharán en todas partes, diciendo lo que sea en contra de otra raza, el español no es racista. No, porque es que estamos, como nos han dicho ya muchas veces al sur de Europa, hemos tenido contacto con Hispanoamérica toda nuestra existencia como España va ligada a la existencia de Hispanoamérica. O sea, España no es madre de Hispanoamérica, somos países hermanos, porque crecimos juntos. Entonces, estamos acostumbrados, gracias a Dios, y aquí, de hecho, no hay los movimientos y no hay los problemas que ha habido en París, que ha habido en Francia, que ha habido de no adaptación de una segunda y una tercera generación. Aquí no hay. Lo que pasa es que sí, cuidado, que los medios de comunicación te pueden crear un problema en 0, te pueden crear un problema y esta gente es creadora de problemas por sus intereses. Realmente les importan un pimiento la gente que está ahí gritando. Vamos a recordar está ligado a lo que estaba mencionando Carmen precisamente. Este jueves veíamos unas imágenes de varios manifestantes en Miami que protestaban, en teoría, bueno, pues por el racismo. A una de ellas le preguntan si es chavista y reconoce abiertamente que sí, que ha ido a manifestarse a Estados Unidos porque ella forma parte... Dime, Julio. No, perdona, es que pensaba que íbamos a poner el vídeo de la chica esta negra que habla con Lo recuperaremos también. Porque es buenísimo ese también. Vamos a recordar a esta activista chavista en Estados Unidos. ¿Quiere decir algo? No, gracias. ¿Esa bolsita es del régimen de Chávez? ¿Pero es chavista? Esto se está transmitiendo para América Latina. ¿Tú eres chavista? Sí, soy chavista. ¿Y eres venezolana? Apoyo la revolución bolivariana. ¿Y eres venezolana? No, soy dominicana. ¿Eres dominicana? ¿Y quién te dio esa bolsita? Mira, ¿quién te dio esa bolsita? Yo estuve allá recientemente, de parte de una brigada internacionalista. ¿Qué te pareció aquello? ¿Cómo? ¿Y tú quieres un régimen parecido allá aquí en Estados Unidos? Yo quiero un régimen que apoya a toda la vida humana. Eso es lo que ¿Y tú quiero. crees que los chavistas están el apoyando a la vida imperialismo? humana? Una chavista en el imperio, ¿quién la tiene? Dominicana. My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the Black Lives Matter in Chicago? Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racists. They are the racists. Because white cops, it's wrong for a white cop to kill a black person, that's for sure. But if it matters, it should matter at all times. So what are you fighting for? What are you fighting for? You're not here to fight injustice. You're here to cause drama. Will be stop violence. It's not about blacks. In a unicorn world. That's not a unicorn world. Period. Okay, since you're so... You guys think blacks are oppressed. I am black, I'm not oppressed. That's I am free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Okay. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your mind, which is not true. That's my point. Okay. Violence is wrong, period. It's not about blacks. Of course. You agree that whites kill whites too, right? Of course. Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. They literally do all the time. Every time there's a Black Lives Matter protest, a white person... It's not a black problem. It's a violence problem. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day.
neighborhood, they come out and they say, when the police comes, you know what they tell the police? Snitches get stitches. I know that. Snitches get stitches. But if a white person kill a black person, Black Lives Matter. Stop the hypocrisy. Nobody takes this seriously. Nobody. If it matters, it should matter in black neighborhoods. You start cleaning at home. So why don't you go? You start your things at home. Why don't you start? I'm not carrying anything saying Black Lives Matter. I know I matter. Why don't you start? You guys are wasting everybody's time. Okay? Since you're so black excited about black this. more than any race. Where's the Black Lives Matter? People kill in their community. Where's the Black Lives Matter? Veíamos a esta activista infiltrada en primer lugar y después a una ciudadana negra que intervenía en las protestas de los últimos días frente a estos activistas que, como nos explicaba Javier Villamor, al final lo que son es prosopos. Sí, esta mujer está diciendo cosas que desgraciadamente solo puede decir ella porque es negra. Es decir, yo digo eso y entonces me dicen, ¿cómo? Entonces me parece espléndida. Me he visto el vídeo no sé cuántas veces y me gustaría, estaría muy bien que cuando lo volvamos a ver, porque está viralizado, se puede ver en cualquier momento, me encantaría que se cambiara, prueben a cambiar un momento, cuando ella dice negros y raza negra y tal, pruébelo, cámbienlo por mujeres, es clavado. Valdría para el feminismo, ese vídeo valdría para cualquier causa. Eso que es lo que no, ella está combatiendo un discurso. El discurso de la opresión, el discurso de que si tú demuestras que estás oprimido, que si tú demuestras que tienes menos derechos, no que tienes menos derechos porque ante la ley eso es insostenible, pero que la gente te trata mal, que tú tienes una capacidad, que tu subjetividad te hace sentirte de una manera. Entonces, si te das cuenta, apela constantemente a los sentimientos, a las emociones, al tal contra los hechos. Y ella está aportando hechos. Ella está diciendo que los negros se matan entre ellos y los blancos a veces pues también, pero que hay una violencia muy superior entre ellos, pero no porque sean negros, sino porque a lo mejor tienen, a día de hoy, pues tienen unas condiciones inferiores económicas. Eso sería entrar en otro tema, pero ellos no entran en ese tema. Ellos lo simplifican. Soy víctima. Y a cualquier persona que hoy en día pueda sentirse víctima y pueda demostrarlo, sabe que tiene mucha más capacidad de llegar donde quiere que la persona que se está esforzando y que se está matando. Esta chica pues habrá superado las cosas que habrá superado. Cualquier ser humano había hecho su carrera y trabajará y tendrá una vida normal. Entonces ella es dueña de su esfuerzo y ya no se siente oprimida. Es magnífico y me encantaría que hicieran esa prueba. Cambien negro por mujer. Sería clavadito a lo que dice aquí Irene Montero. Y luego la izquierda siempre aprovechando en su propio beneficio las desgracias. Vamos a saludar por Skype a Carolina Rodríguez Cariño, que es patólogo veterinario y colaboradora de ataraxiamagazine.com. Carolina, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Donde has publicado un artículo en el que hablas de un tema que conoces muy bien, y es como en 1999, aprovechando unas inundaciones terribles que sufrió Venezuela, Hugo Chávez lo que hizo fue ir deshaciendo el régimen anterior, ¿no? El régimen político y de convivencia anterior. Perdona, que te he interrumpido. Sí, es que esto justamente ocurrió al año de haber ganado. Las elecciones habitualmente se hacían, bueno, porque ahora se hacen cada rato, en diciembre del 98, en enero del 99 el presidente tomaba el poder, eso ocurrió con Chávez, y durante ese año pues se dio lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, se disolvieron lo que se llaman aquí las cámaras del Congreso y se redactó una constitución en 6 meses. La idea era que en el mes de diciembre se iba a haber unas elecciones para aprobar esta constitución. El detalle está en que justo en ese momento estaba ocurriendo una desgracia, una vaguada horrorosa, una lluvia terrible, pues que arrasó completamente con pueblos enteros, con pequeñas poblaciones porque en la parte, al bajar la cordillera a la costa, allí pequeñas poblaciones y esas poblaciones fueron completamente arrasadas por el agua, por piedras, por todo. O sea, zonas donde habían edificios, pues la mitad del edificio estaba completamente lleno de tierra. Mientras estaba ocurriendo esto, pues se dio la elección de la aprobación de la constituyente y ahí se instaura un centro, un mando único, que no suena, a ver si es bastante común, un mando único. Este mando único era, por supuesto, más ligado al ejército y
fue el que manejó toda la parte económica y todos los bienes que se donaron, porque muchos países dieron mucho dinero. Incluso recuerdo que Israel donó unas plantas salinizadoras, porque por supuesto todo estaba roto, todo era un desastre. Y de mi cabeza no se borran esas imágenes de los reporteros con el agua hasta las rodillas o hasta la cintura, hablando, y la gente pasando a los lados, evadiendo el agua y evadiendo todo, ¿no? Fue dramático. Incluso hubo niños, más de 100 niños que se perdieron, porque claro, imagínate que hubo personas que trabajaban en Caracas y cuando bajaron no encontraron nada. O sea, las casas no estaban, todo estaba destruido y sus hijos estaban desaparecidos, o quedaron allí o desaparecieron, porque esos niños los recogió que era la esposa de Chávez, que actualmente vive en Francia, muy bien, claro. Y bueno, esos niños lastimosamente también desaparecieron. Carolina, tú explicas con todo detalle esto que nos acabas de narrar, cómo la gente ante una desgracia muy inesperada, muy terrible, en la que incluso murieron niños, aceptó que las autoridades comenzaran a controlar cada milímetro de su vida y a regular desde el gobierno aspectos que no debe regular un gobierno en un país en el que viven ciudadanos libres. Y sobre todo terminas con una advertencia para los españoles, ¿no? Sí, es que todo es muy... Lo que está ocurriendo se puede repetir en otros países, porque rápidamente te pueden cambiar todo, ¿no? Y cuando estás en medio de una desgracia, tú estás pendiente de lo que está ocurriendo. Obviamente tú estás pendiente de lo que está pasando, tratando de ayudar en lo posible para mejorar la situación que está presentando. En este caso, pues, una pandemia donde hay muertos, donde hay muchos muertos, muchos más de lo que se dice. Y esto, aparte del paro, la gente que va quedando, entonces comienza a depender de lo que se llama el papá Estado, ¿no? Este papá Estado comienza a hacerse más grande cada vez más, muy rápidamente. En este momento, pues, hay dos cosas. Una, lo tienen que hacer rápido porque no tienen tiempo, y la segunda, porque ya lo saben hacer. O sea, ya lo han hecho en otros países, con lo cual esto lo pueden repetir. Rapidísimo, es lo que estamos viendo, el retroceso de libertades en 5 meses. Carolina, nos queda muy poco tiempo porque tenemos que hablar con Mauri antes de despedir la semana, pero no me gustaría dejar de preguntarte por esta activista que veíamos en el vídeo que dice yo soy chavista, ella dice que es dominicana. No es cierto, ella es una conocida chavista. Sí, es que hace 2 meses yo estuve revisando, no, además que los grupos de venezolanos aquí en España, en diferentes partes del mundo, van diciendo, mira, y está este aquí, y este allá, y está en diferentes partes de Estados Unidos. Esta mujer en concreto, hasta hace poco, hace 2 meses creo que fue que llegó a Estados Unidos, hace nada, y desde hace 2 meses supuestamente ella dice que es dominicana. Yo llego allá y tengo mi familia cubana y comienzo a hablar en cubano y tranquilamente puedo hablar en cubano y me crees cubana. Y ella, pues, mira, habla dominicano, pero no, es venezolana y tiene fotos que están en actividades en las brigadas no sé qué, porque cada cosa le ponen un nombre extraño. Todo lo cambian, ¿sabes? Cambian los nombres de todo, cambian los nombres de las calles, cambian los nombres de los héroes, te cambian la historia, la narran como ellos quieren, van cambiando los libros de texto, adoctrinan a los niños, todo lo cambian. La idea es cambiarlo todo rápidamente, de tal manera que te descolocan, tú te sientes en un caos, tú crees que ellos están haciéndolo todo de forma desordenada, tú crees que ellos no saben hacer las cosas, crees que tienen personas que son ineptas, es que piensas que estás en medio de un caos y no te permite reaccionar, o más bien eres muy reactivo y no proactivo. Y eso nos está ocurriendo aquí. Nosotros estamos siendo muy reactivos, pensamos que estas personas no saben lo que está ocurriendo, que no tienen un comité de expertos. En efecto, puede ser que ni lo tengan, es que no lo necesitan. No necesitan un comité de expertos. ¿Para qué? Si ellos lo que necesitan es instaurar un sistema, un régimen comunal, y es lo que ellos son los representantes del Foro de Sao Paulo aquí. Esto lo hemos dicho muchísimos venezolanos, no solamente yo, y no sé, pareciera que no nos creen, ¿no? Parece que cada quien tiene que vivir su propia desgracia. Lo que pasa es que vivirlo 2 veces o 3, porque mi familia cubana ya lo vivió,
Entonces es muy, muy complicado, indudablemente muy complicado. No te escucho. No se escucha, Carolina. Bueno, ahora sí. No sé si nos estabas oyendo antes en el programa que contábamos a los espectadores cómo el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha compartido un fragmento de uno de nuestros programas de la pasada semana en el que hablamos precisamente de esta izquierda radical en Latinoamérica y en concreto cómo Jair Bolsonaro, al igual que Donald Trump, está siendo una de las bestias negras para esta izquierda internacional. Claro, es que puede gustarnos más o menos, porque obviamente son personas muy polémicas, o como son, ¿no? Que pueden gustarnos más o menos. El detalle está en lo que hay en la acera de enfrente, ¿no? A quienes tenemos. Los que tenemos enfrente es la izquierda y con un poder enorme. O sea, son mafias muy, muy bien organizadas. Trabajan con la parte de la droga, que el narcotráfico es lo que da más poder y lo que da más dinero, y aparte de ello tienen los grupos, sus fuerzas armadas son la FARC, ELN, Hezbollah, ETA. Estamos hablando de grupos que tienen muchísimos años trabajando y están extremadamente bien organizados, saben qué hacer, cómo hacer, y en este momento tienen también tomado toda la parte del arco minero, donde tienen estas minas de oro, donde hablaba Piedad Córdoba, le damos una mina de oro a Zapatero, que es el canciller del Foro de Sao Paulo. Y vamos, que la tenemos complicada, ¿no? Pero por eso es que yo siempre digo, hay que actuar de forma inteligente, la derecha tiene que actuar de forma inteligente, tienen que unirse, incluso la derecha o lo que sea, cualquier cosa, las personas que piensen que es constitucional, que es demócrata, que quiere un futuro para su país, tienen que unirse y trabajar de forma organizada, o sea, rápido pero organizadamente. Carolina, muchísimas gracias. Charlamos la semana que viene, que seguiremos conociendo detalles. Gracias a ti. Estos infiltrados. Bueno, nos quedan 3 minutos contados, a ver si podemos hablar con Mauri, porque Mauri sale en ese vídeo que ha compartido el presidente de Brasil. Fíjate, sí, la verdad es que para que se hagan una idea a nuestros espectadores de hasta qué punto tener una voz libre en el aire tiene repercusión y tiene importancia, que el presidente de Brasil en su cuenta de Twitter menciona y específicamente pone en la cuenta un vídeo de esta televisión porque le parece que lo que se dice aquí es razonable y es sensato. Y ha recurrido a un vídeo de una televisión española, que él dice una televisión española, cómo analiza lo que está pasando en Hispanoamérica. La verdad es que le agradecemos al presidente de Brasil, al que le pediremos una entrevista. Nos encantaría que Bolsonaro, que está haciendo cosas muy buenas y muy importantes en un Brasil que ha estado gobernado por personajes corruptos como Lula da Silva, encarcelado, y Dilma Rousseff. Mauri, ¿te has enterado? ¿Qué te parece? Que ha compartido un vídeo nuestro Bolsonaro en su cuenta de Twitter. Pues sí, la verdad que es un honor, ¿no? Yo solo salir al lado vuestra ya es un honor, pero encima que nos mencione el presidente de Brasil, pues ya ves, es característico esto del problema de la prensa, ¿no? La prensa que está comprada en todos los países, al final el presidente de Brasil tiene que mencionar a la tele española, a la Toro TV, la única tele que se deja ver en estos tiempos en España, para dar información a su pueblo. Es triste que los medios de información se hayan convertido en medios de desinformación, ¿no? Así que por eso es tan importante Toro TV y que la gente se haga amiga de Toro TV, porque es el medio de información por excelencia ahora mismo. ¿Pero qué haces sin la corbata ariza, Mauri? A ver. Es que como he visto a Carmen con la camiseta, Carmen estaba tan guapa que me ha puesto celoso. Claro, hoy toca Mauri, camiseta. Joder, nos tenemos que ir, qué pena. Mauri, pues eres el primero el lunes, ¿vale? Que Venga, teníamos un montón de noticias. Solo te quería decir que la camiseta número 1 de Vete ya Iglesias está en camino y es para María Durán, así que la semana que lo comentaré más tranquilamente. Menos mal, muchísimas gracias por fin por hacerme caso, la luciré en cuanto me llegue, Mauri, no lo dudes. Bueno, te hemos echado mucho de menos, pero me están cortando desde arriba, Mauri, feliz fin de semana. Carmen, muchas gracias. Buen fin de semana, majo. Adiós, adiós. Feliz fin de semana, regresamos el lunes. Hasta luego. Ay, qué pena. Y Bolsonaro no ha dado tiempo, ¿no? Claro.